Bueno, así que ahora, buenos días para la cámara, para que me quede grabada. Acá, bueno, un comentario, yo la clase la dejo grabada, lo que sí que les sugiero que se conecten, más allá de poder hacer preguntas, para generarse la disciplina, porque si... Yo entiendo que es tentador decir a las 4 de la tarde, ahora juega Milwaukee Bucks, va a jugar, para ver si cierra la serie, y es más entretenido que dar la clase, pero si se empiezan a atrasar y demás, es una cuestión de que creo que esté bueno conectarse, además para tener orden, ¿no? Para ordenarse. Así que bueno, pero más allá de eso, yo la estoy dejando grabada, la clase. Vamos a terminar de dar lo que es la unidad 1, que sería la clase 2. Arrancamos con la unidad 2, después clase 1, después vamos a dar la unidad 4, después la 3, y después sí ya seguimos de 5, 6 en orden hasta el final del año. Llegamos al final de la clase pasada, ustedes de vuelta me van a ir cortando si tienen alguna pregunta por el chat. Yo me lo dejo acá al costadito, ustedes no lo ven, pero yo lo veo, ahí el chat. Llegamos hasta aquella condición donde hablamos que en el punto óptimo las tasas marginales de sustitución entre Adán y Eva, entre nuestros dos agentes económicos, se igualaban. Y eso quería decir, y venía de este gráfico anterior, que quería decir que llegaban a aquel punto en donde, al igualarse, quería decir que ya no podía mejorar más la utilidad de uno sin empeorar la del otro. Es decir, esto había una relación de eficiencia paretiana, había una condición de eficiencia paretiana que estábamos teniendo. Bien, que es un poco con lo que arranqué recién fuera de la grabación, con lo que, aclarando de vuelta esa diferencia entre un punto óptimo en el sentido de Pareto y un movimiento, una mejora paretiana. Habíamos llegado a la curva de contrato, y llegamos a que entonces cuando se lograban esas tangencias, que como habíamos definido anteriormente, dado que la pendiente de las curvas de indiferencia es la tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución. Recuerden esta diferencia en la notación, pero que es lo mismo conceptualmente, así que yo los voy a usar muy probablemente cuando vean RMS, yo sin embargo voy a decir tasa marginal de sustitución, no se asusten. Llegamos a que como estas RMS o TMS no son ni más ni menos que la pendiente de la curva de indiferencia, porque es cómo va cambiando marginalmente la utilidad que le genera un bien por la que le genera el otro a cada una de estas personas. Entonces, dado que es la pendiente de cada uno, en el punto donde son tangentes, las pendientes son iguales, eso de matemática 1, lo tenemos que saber. Entonces, aquel punto que cumplimos con esta eficiencia paretiana de consumo, es decir, que nadie puede consumir más sin empeorar al otro, tenemos que cumplir esta condición donde las tasas marginales de sustitución se van a estar igual. ¿Bien? Ahora lo que sigue, es decir, porque hasta aquí lo que estuvimos hablando, si ustedes, no sé si habrán reparado, en que no tenemos producción. Es decir, solamente aquí lo que tenemos es una economía donde decimos la gente tiene una cantidad de hojas y de manzanas, y están transando hojas y manzanas de alguna forma, y están repartiéndose para terminar al final del día consumiendo de acuerdo a las preferencias, estas curvas de utilidad que tiene cada uno, estos mapas de curva de utilidad que tiene cada uno. Pero sin embargo lo que no tenemos es la producción, lo que decimos es básicamente, hay una determinada cantidad de manzanas, una determinada cantidad de hojas y se lo van a estar repartiendo. Ahora vamos a decir que la producción también es variable. Vamos a decir que de alguna forma los individuos van a tener, esta economía va a tener la capacidad de producir más o menos bienes. ¿Ok? Entonces ahora ya no es más la oferta fija, ya no es más esa caja que la tomamos como dada, la medida, la dimensión en términos de manzanas y de hojas, sino que ahora es posible reasignar factores productivos y modificar la producción de bienes. ¿Ok? En este sentido, entonces ahora, tomando esto, la frontera de posibilidades de producción, o CPP, porque en algún lado puede aparecer como curva de posibilidades de producción, de vuelta, cuestiones de nomenclatura, dado que se traduce en los libros, a ver siempre, indica la cantidad máxima de un bien que es posible producir, dada la cantidad del otro bien en cuestión. Es decir, como bien recordamos de introducción a la economía, sobre la frontera de posibilidades de producción, lo que estamos diciendo es, podemos producir más de un bien, y cuánto hay que reducir del otro. Ahora que nuestra economía tiene producción, es factible reasignar los factores y decir, bueno, quiero producir más hojas y menos manzanas, o más manzanas y menos hojas. La curva de posibilidad de producción, como aparece en el libro,
o FPP, o frontera de posibilidad de producción, como le decimos en Introducción a Economía y en Micro 1, me va a dar la combinación de hojas y manzanas máximas que pueden ser producidas con los factores productivos disponibles y la tecnología que hay en nuestra economía. Un punto como el que tienen como marcado ahí, que aquí marcó con el cursor, tengo W hojas de higo por año y X manzanas por año. Está medido en la unidad anual, podría ser mensual, diario, etc. No cambia nada. Y lo que tenemos ahora es otro punto, aquí marcamos donde ahora hay un poco menos de hojas de higo, ahora hay Y, pero hay más manzanas, Z. ¿Ok? Si miramos, la pendiente de esta frontera es la tasa marginal de transformación. ¿Qué quiere decir la tasa marginal de transformación? Es cómo puedo ir cambiando en cada punto de estos a qué tasa puedo ir transformando hojas por manzana. Es decir, esta pendiente me va a decir cuántas hojas tengo que destruir de alguna forma para producir manzanas. Y no es que yo destruyo las hojas, sino básicamente, como yo utilizo unos factores en común, a saber, y de microeconomía vamos a decir que tenemos capital y trabajo, no es que técnicamente yo destruyo hojas para producir manzanas, sino es que digo, bueno, voy a retirar determinada cantidad de capital y trabajo y la voy a dedicar para la producción de manzanas. Entonces me va a dar una menor producción de hojas de higo, porque voy a retirar factores productivos y lo voy a redirigir hacia las manzanas. Entonces, esa pendiente lo que me está diciendo es, básicamente es, a medida que yo me muevo de algo como el punto inicial que yo tenía, el punto inicial, aquí en WX, para mover a un punto como el de YZ, lo que me va a estar diciendo es, esta pendiente, en cualquier punto yo esté parado, es cuántas hojas voy a estar resignando para ir aumentando la cantidad de manzanas. ¿Ok? En un punto, entonces la tasa marginal de sustitución, de transformación digo, por ejemplo transformo un bien por el otro, es la pendiente en cualquier punto de esta curva. ¿Ok? Entonces ahora, la relación marginal de transformación o tasa marginal de transformación, aquí abajo la notación de vuelta, es lo mismo, me mide cómo transformo las manzanas por higo. Es decir, a qué tasa en cualquier punto puedo destruir o puedo de alguna forma elegir producir menos manzanas y producir más hojas, o al revés, o producir más hojas y menos manzanas. Lo que yo voy a estar haciendo, esta relación marginal de transformación o tasa marginal de transformación, y voy a ser enfático en usarlo de las dos formas para que se curen en salud y no se equivoquen en el examen, no se pongan nerviosos, y es lo mismo. Esta tasa marginal de transformación responde a la relación de costos marginales. Aquí un poco lo que dice es, el costo marginal de producir manzanas se observa medido sobre se observa en la distancia medida sobre el eje de las hojas y viceversa. Es decir, si yo de alguna forma lo que estoy haciendo es reduzco mi cantidad de hojas para incrementar mi cantidad de manzanas, lo que voy a hacer es, me voy a ahorrar en el margen el costo de producir la cantidad de hojas y voy a estar aumentando mi costo en términos de manzanas. Por eso es que hablamos también de que esta tasa marginal de transformación, o relación marginal de transformación, se tiene que igualar a la relación, es igual, no es que se tiene que igualar, es una identidad, es igual a la relación de costos marginales. Es decir, en cualquier punto que yo me pare, lo que me está diciendo es cómo transformo hojas por manzanas, y el costo que tiene transformar hojas por manzanas es básicamente lo que dejo de producir es el costo marginal que me ahorro, y lo que empiezo a producir es el costo marginal el cual debo incurrir. Por eso también decimos que la pendiente de esta curva responde a las relaciones de costos marginales. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿Quién me habla ahí? Porque ahora ya no veo las caritas y eso. Pablo, ¿cómo estás? ¿Apellido Palo y apellido? Ortigosa. Palo Ortigosa, ahí te veo. MC mayúscula ahí significaría el costo marginal. Sí, disculpa, sí, marginal cost, sí. Bien. Sí. En el libro lo van a encontrar como MC, estoy casi seguro, porque el libro, como le digo, esas idas y vueltas entre las traducciones en español y en inglés, estoy casi seguro que va a aparecer como MC o como, no creo que esté como costo marginal como sea. Genial.
Facundo me pregunta, la relación marginal de transformación viene dada por la capacidad productiva de la economía. Entonces un país desarrollado va a tener una curva de posibilidades de producción más a la derecha que en un país subdesarrollado. A ver, la frontera de posibilidades de producción, sí, va a ser esto que vos estás diciendo, Facundo. Ahora, la tasa a la cual transforma uno por otro, no. Un país más desarrollado va a tener más cantidad de factores productivos disponibles. Pero puede ser que la tecnología que tenga sea exactamente igual que la de un país con menos recursos. Entonces, y a vos la relación está pendiente, te la va a dar la tecnología. Porque básicamente a vos la tecnología que tenés disponible es lo que te dice relativamente cuál es la relación de costos marginales. De hecho, podría ser que aún un país más desarrollado, el cual si querés interpretarlo como que tiene costos marginales más bajos, ¿por qué? Porque tiene mejores computadoras, si querés pensarlo. Supongamos que un país desarrollado le cuesta producir manzanas, supongamos que el costo de producir manzanas es de 2 pesos, el costo de producir hojas es 1 peso, ¿ok? El costo marginal. Entonces esto es un 2, acá marco el cursor, y aquí las hojas es 1 peso. Y un país subdesarrollado, más pobre, tiene tecnologías distintas porque es más pobre, y le cuesta 4 pesos producir las manzanas, el costo marginal de cada manzana, y 2 pesos las hojas. Si yo miro 2 dividido 1, 4 dividido 2, me dan el mismo número. Es decir, tanto un país desarrollado como un país subdesarrollado podrían tener, o con mayores costos, si querés para definir una forma más que aplique más técnicamente a lo que estamos hablando, pueden tener los dos la misma tasa marginal de transformación o relación marginal de transformación. Entonces, esa pendiente en realidad me dice a qué tasa yo transformo un producto en otro. No quiere decir que yo tenga ni más factores productivos y una mejor tecnología, que sería en última instancia lo que ahí me definiría si que un país desarrollado tenga una FPP más desplazada hacia su derecha. ¿Ok? Es decir, que produce más bienes que una economía menos desarrollada. ¿Se entendió eso, Facundo? Otra consulta. Dijiste ¿Hablo que de vuelta? podían variar todos los factores productivos. ¿Eso significa que estamos en el largo plazo? Sí, en el corto, a ver, igual lo que yo estoy diciendo acá son dotaciones, no es lo mismo que pensarlo como, porque vos me parece que lo estás pensando en el sentido microeconómico de una empresa, de que toma la decisión y combina la mejor combinación que puede de factores productivos para producir algo. Es decir, entonces, Claro. una empresa elige, che, cuánto quiero comprar de capital y cuánto de trabajo, básicamente, para poder producir remeras. ¿Okay? En este caso es de una economía, entonces en realidad, por lo general no solemos hacer eso, esa diferenciación. Si querés interpretarlo en los términos de, por lo menos como lo vamos en el libro de Samuelson, en Micro y en Introducción a Economía, podría decir que una economía en el largo plazo, si realmente invierte, va a tener más factores productivos. Pero ojo con confundirte con una firma, con una empresa, que toma decisiones en las cuales combina factores y decide cómo maximizar sus beneficios, de alguna forma, o minimizar sus costos. Ojo con confundirlo eso con lo de una economía el todo, que estoy diciéndote la totalidad de recursos que hay disponibles en la economía. O sea, toda frontera de posibilidades y demás, hacemos menos énfasis en eso, solamente lo damos como decimos si una economía en realidad ahorra, en el futuro va a tener mayores factores productivos, podemos decir, pero espero que no te estés confundiendo con lo de micro. Fíjate eso de ese cuidado, debemos usarte con la parte, como lo usamos en micro como una empresa, sino que es el FBP de un país. Genial, gracias. De nada. Bueno, entonces, la tasa marginal de transformación dijimos que es la relación también de costos marginales. ¿Por qué? Porque es básicamente en el margen, si yo quiero producir una manzana más, ¿cuánto tengo que resignar cuánto voy a estar resignando de hojas? Entonces, en el fondo es cuánto costo nuevo tengo por el lado de las manzanas a cambio de cuánto costo resigno por el lado de las hojas. Las condiciones de eficiencia, entonces, con producción variable, habíamos llegado sin producción, recuerdan, cuando simplemente decíamos a la gente, hay 8 manzanas y 10 hojas, y dijimos, bueno, ahora se las van a estar repartiendo.
Cuando habíamos dicho eso, lo que dijimos fue que las tasas marginales de sustitución se tenían que igualar. O sea, nos habíamos quedado simplemente, si miramos esta filina, con esos dos términos, sería el del centro y el de la derecha, mirando ustedes el monitor, sería con que la tasa marginal de sustitución de Adán se tenía que igualar a la tasa marginal de sustitución de Eva. Ahora lo que vamos a agregar es que además de igualarse las tasas marginales de sustitución o relaciones marginales de sustitución, es decir, en función de las utilidades de estos dos individuos, cuánto tienen que resignar de un bien a cambio de otro para mantenerse sobre la misma curva de utilidad, ahora además esto se tiene que igualar a la tasa marginal de transformación o relación marginal de transformación. Ahora entonces, lo que antes teníamos, que teníamos el término del centro y el de la derecha solamente, ahora cuando hay producción variable, además se tiene que estar igualando como intercambio en la producción un bien por otro. Básicamente las relaciones marginales de sustitución me dicen como intercambio en el consumo un bien por otro. La relación marginal de transformación es en la producción como cambio un bien por otro. Ahí puse la notación alternativa de vuelta y voy a ser bastante enfático con esto para que no tengamos confusiones. La R cambiada por la MT, pero exactamente es lo mismo. Entonces, en el primer renglón acá tenemos relación marginal de transformación de manzanas por hojas, es igual a la relación marginal de sustitución de manzanas por hojas para Adán y para Eva. Y aquí escrito alternativamente, pero es lo mismo, tasa marginal de transformación de manzanas por hojas en la producción es igual a la tasa marginal de sustitución de manzanas por hojas, y aquí me falta en el consumo para Adán y para Eva. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta tasa marginal de transformación, si la expresión de la izquierda no es igual a las expresiones de la derecha? Y esto, de vuelta, esta clase no es sencilla conceptualmente, es probable que sea incluso de las más difíciles del año, así que entiende, esto en su momento cuando yo lo di me costó mucho, así que paciencia, y voy despacio y vamos a tener que repasarlo, y esta parte es bien relevante, entender por qué la tasa marginal de transformación, qué pasaría si no fuesen iguales, por qué decimos que esto en el óptimo se va a dar que sean iguales, pero ¿qué pasaría entonces si no es así? Bueno, básicamente piensen lo siguiente. Si la tasa marginal de sustitución, de alguna forma, a mí me va a estar diciendo cuántos bienes están dispuestos para mantenerse en el mismo nivel de utilidad, por ejemplo, parémonos en Adán, cuántas manzanas tiene que cambiar por hojas, ¿ok? Supongamos, y acá esto es una pena que no tenga el pizarrón, pero bueno, si tuviese el pizarrón te podría hacer con el ejemplito, supongamos, y aquí le digo vayan tomando nota, vayan notando, yo también así me acuerdo lo que fui diciendo, que cambia, Adán va a cambiar 3 hojas a cambio de 2 manzanas. Para Adán, entonces, más o menos no, para Adán, ahora estoy con la pregunta, pero voy a terminar esta idea, Julián. Para Adán va a intercambiar 3 hojas por 2 manzanas. ¿Qué quiere decir? Que si Adán tiene una determinada utilidad, recuerden de micro, quiere decir algún determinado nivel de satisfacción, como sea que lo miramos, con utilidad. Si yo le saco 3 hojas y le doy 2 manzanas, Adán va a seguir igual. O si le saco 2 manzanas y le doy 3 hojas, va a seguir igual. Eso quiere decir que en el punto que está Adán, en la situación que está Adán, su tasa marginal de sustitución sea esta que les estoy diciendo. ¿Ok? 3 hojas por 2 manzanas es lo que indica su tasa marginal de sustitución. Si la tasa marginal de transformación no fuese igual, quiere decir que en la producción es distinto. Entonces ahora, digamos, yo le dije que Adán cambiaba 3 hojas por 2 manzanas y quedaba en la misma utilidad. Supongamos que ahora en la producción cambia 4 hojas por 2 manzanas. Quiere decir entonces que la producción va a poder resignar y va a poder sacar recursos de la producción de hojas y bajar en 4 hojas su producción. Y si estos mismos recursos, esos mismos factores productivos, los pone a producir manzanas, va a poder incrementar en 2 manzanas. Del mismo modo, va a poder reducir en 2 manzanas su producción, y esos factores productivos los pone a producir hojas, y va a poder aumentar en 4 hojas. Si yo tengo que estas dos relaciones entonces no son iguales, porque para Adán cambia 3 hojas por 2 manzanas, pero en la producción 4 por 2, lo que me va a pasar con Adán es que me va a convenir entonces sacarle 2 manzanas,
Si a Adán le saco 2 manzanas, necesita solamente 3 hojas para estar indiferente. ¿Ok? Yo le puedo sacar 2 hojas, 2 manzanas a Adán, 2 manzanas, y en la producción, cuando yo saco 2 manzanas, con estos recursos ahora soy capaz de producir 4 hojas. Yo solamente para que Adán esté igual le tengo que dar 3, para que esté igual si le saqué 2 manzanas. Con 3 hojas ella está igual. Quiere decir que incluso yo haciendo esa reasignación, a Adán le puedo sacar 2 manzanas y le puedo dar 4 hojas a cambio, gracias a la producción, que es más que lo que él quería para mantenerse indiferente. Es decir, si esta relación no es igual, tengo espacios de ganancias. Podría ser incluso que yo cambie los numeritos y piénsenlo esto como tarea para estudiar durante la semana. Piensen qué pasa si estos números no son iguales. Lo que está dispuesto a cambiar Adán en el consumo para mantenerse igual, con lo que requiere la producción intercambiar. Mientras estos no sean iguales, hay espacios para mejoras. Si uno de estos números, estas relaciones, es más grande que la otra, hay lugar para Adán o Eva, quien sea que esté consumiendo, sacarle de uno de estos 2 bienes, y a cambio, si eso lo traslado a la producción, voy a poder generar un aumento de la producción que va a más que compensar lo que quiero en el consumo. ¿Ok? Esta idea es algo compleja. Les sugiero que esta parte de la clase la vuelvan a mirar, que lo lean con detenimiento y que se pongan a pensar qué pasa con distintos casos. Yo aquí les dije con 3x2, 3 hojas por 2 manzanas y 4 hojas por 2 manzanas en la producción, pero piensen si fuese al revés y van a ver que ahora, en vez de resignar manzanas y producir hojas, si fuese al revés, dirían, bueno, quizás resignar hojas y producir más manzanas. Por este motivo es que decimos que la tasa marginal de transformación se tiene que igualar a la tasa marginal de sustitución. De nuevo, porque cuando no son iguales, significa que tengo espacio para sacarle un poco en el consumo a esta gente y transformar en la producción y tener más bienes todavía de los que necesitaría para estar compensado. ¿Ok? Quiere decir, como dice acá la última línea, toda vez que no sean iguales va a ser preferible producir menos de un bien y más del otro. Esto les dejo que piensen y que vayan pensando alguna pregunta, y me imagino que, y espero que, de 77 alumnos conectados, al menos 60 en este momento estén diciendo qué hago estudiando ciencias económicas. Si no, me sentiría muy frustrado, porque cuando a mí me dieron esta clase, yo me daba la cabeza contra el banco y no entendía nada. Preguntas, mientras los vayan pensando. Julián me pregunta, ¿se puede generar exceso de oferta y de demanda si no son iguales? ¿O de demanda? Julián, no, vos exceso vas a tener o de oferta o de demanda. Vos no podés tener exceso de ambos, porque básicamente exceso de uno de ellos implica que es más grande que el otro. Por definición, un número no puede ser más grande que otro, y este último al mismo tiempo más grande que el primero, ¿no? Es imposible eso. Meli Lacherda, y si lo que quiere consumir es más que lo que puede dar el sector productivo, a ver, Meli, ¿te animás a prender el micrófono y preguntarme, a ver, así te termino de entender la pregunta? Por favor. Hola. Hola, sí. Yo decía, porque vos diste el caso ¿Mm? de que el consumidor quería 3 y el sector productivo le podía dar 4, entonces le sobraba. Sí. Y yo digo, el caso contrario, cuando la persona exige más y no está de acuerdo con lo que se puede dar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Meli, yo esto les había dicho que sea tarea para la casa, pero entonces vamos a tratar de hacerlo en vivo con vos. A ver, ¿cómo vamos a hacer el siguiente ejercicio? ¿Tenés ahí un papel y lápiz para ir anotando lo que te voy a ir diciendo? Sí. Ok. Vamos a pensar entonces ahora que al revés, ¿qué sería? Que tiene, por ejemplo, vamos a pensarlo, que tiene 3 hojas. Adán va a cambiar 3 hojas por 2 manzanas, va a seguir igual, ¿ok? Pero, y que en la producción la relación ahora va a ser de 2 hojas por 2 manzanas. ¿Ok? Ahora si vos mirás, relativamente te quedó al revés, porque ahora te queda como que Adán relativamente quiere más hojas que lo que da la producción. ¿Bien? Sí. Ahora yo te lo voy a plantear al revés. Hoy decíamos, che, te conviene dejar de producir manzanas para producir más hojas. Porque relativamente era como más barata, mirándolo de alguna forma,
del lado de la producción era más barato producir hojas que lo que iba a resignar Adán. Ahora si vos lo mirás, esto se dio vuelta. Y esto es difícil, o sea, y si en un momento te trabas o demás, no te preocupes porque es normal. Yo ahora lo que te digo es pensar al revés. Y digamos lo siguiente, digamos que a Adán ahora le decimos, si te voy a dar 2 manzanas nuevas, Adán, te voy a dar 2 manzanas nuevas. ¿Cuántas hojas estás dispuesto a darme a cambio? ¿Cuántas hojas estás dispuesto a ceder, Adán, para que yo te dé 2 hojas? 2 manzanas. Ujú. ¿Cuántas hojas estaría dispuesto Adán a resignar ahora? 3. 3. Muy bien. Y yo ahora para producir 2 manzanas más en la producción, ¿cuántas hojas le tengo que sacar a Adán? 2. 2. Ahora quiere decir que al revés que en el caso inicial, lo que me va a convenir es consumir y producir menos hojas y producir más manzanas. En el caso anterior, fíjate que la relación inversa yo te decía, te conviene producir menos manzanas y más hojas, porque lo que voy a estar liberando en la producción es más pequeño que el incremento que tengo. Yo ahora, de vuelta, tengo transacciones, por decir de alguna forma, para hacer en las cuales vamos a estar todos mejor. ¿Por qué? Porque a Adán le voy a decir ahora, dame 2 hojas nomás, y te voy a dar 2 manzanas, porque en la producción necesito eso. Y Adán estaba dispuesto a darme hasta 3 hojas para recibir 2 manzanas. Claro. Entonces ahora Adán lo que va a hacer es consumir cada vez, de alguna forma, lo que voy a estar haciendo con Adán ahora es el camino inverso. Lo que le voy a estar diciendo es renunciar a las hojas y aumentar y te voy a dar más manzanas, en realidad. ¿Ok? Pero siempre, sea para un lado, sea para el otro, y de vuelta esto, Meli, y para todo el resto que está escuchando, le digo, esto es unas partes, me animo a decir, si en la segunda clase, más difíciles del año conceptualmente esta idea, una vez que lo aprenda le va a parecer fácil, pero difícil, entonces digo, pensémoslo, cada vez que esto no se esté cumpliendo, pensemos si no hay algún intercambio para un lado o para el otro, de producir más hojas o más manzanas, liberando el otro bien. Y fíjense que siempre que esto nos igualen, voy a tener algún espacio para hacer que esté mejor el consumidor. En este caso dije Adán, pero como estamos asumiendo que Adán y Eva tienen las mismas relaciones marginales de sustitución, porque esto lo traemos de antes, ¿no? Pero también estamos asumiendo que entre ellos dos están iguales. Porque si entre ellos dos no están iguales, habría lugar para que se intercambien bienes. Si entre ellos dos no están iguales, no estaríamos en esas tangencias que veíamos en la caja de Edgeworth. No estaríamos en un punto óptimo, estaríamos en los puntos donde no están en la curva de contrato. De vuelta, entonces esto es para leerlo con detenimiento y con tranquilidad y poniéndole con mucha paciencia, pero la idea es que cada vez que yo no esté igualando las tasas marginales de transformación con las tasas marginales de sustitución, lo que voy a tener es que este diferencial entre lo que estoy dispuesto a resignar consumiendo o produciendo, me va a generar que haya un espacio de mejora. De vuelta, puede ser que sea uno o que sea el otro, pero siempre, cuando hay una diferencia entre las valoraciones que tiene la gente para consumir algo y lo que cuesta producirlo, siempre hay espacio para ganar. Porque hablamos de precios relativos. Entonces, si algo para mí, de alguna forma, pensémoslo, es muy barato, estamos en precios relativos, para otra persona relativamente va a ser más barato. Si para algo es más caro. Entonces yo puedo intercambiar lo que para mí es barato relativamente por lo que para otro es caro, y podemos ir teniendo ganancias. Parece medio un trabalenguas, pero bueno, hay que irlo reforzando. Espero haber sido claro, por lo menos con el ejemplo numérico, Meli. Sí. Gracias. No de nada. Facundo Villena, independientemente de que la tasa marginal de transformación sea menor que la de sustitución, o al revés, siempre vas a producir más de un bien y menos de otro. Perfecto, Facundo, y exactamente esto es lo que explicaba con el ejemplo de Meli. Decime, Facundo, si eso se terminó de entender, porque la lógica apuntaba a eso. Siempre que haya... Eso, gracias. De nada. Juan Ignacio, estamos hablando de un costo de oportunidad, y sí, de alguna forma yo estoy hablando de un costo de oportunidad. Si te animás, Juan Ignacio, a prender el micrófono para tratar de ver hacia qué apuntás, a ver si estamos hablando de lo mismo. Hola, Isidro. ¿Qué haces? No, sí, cuando vos decías que él estaba dispuesto a resignar 2 manzanas y gana 3 hojas, eso sería un costo de oportunidad. ¿Cuánto resigna un bien para obtener de otro?
Exactamente, porque vos lo estás mirando en términos de tu utilidad. El costo de oportunidad no es ni más ni menos que aquel beneficio, visto como un consumidor, la utilidad que me pierdo, o el beneficio que me pierdo, si fuese algún tipo de inversión, por haber tomado una decisión y no otra. Entonces, para el consumidor el costo de oportunidad de consumir uno es perderme el otro, y para la producción también es el costo de oportunidad. De hecho, en el final, esto lo suelo tomar, en el final de introducción, suelo hacer esta pregunta, que es, ¿cómo se refleja en la frontera de posibilidades de producción el costo de oportunidad? Y yo bien les dije que la tasa marginal de transformación es la pendiente de la FPP. Esta pendiente no es ni más ni menos que cuánto tengo que resignar en la producción de un bien para producir otro. Y eso es el costo de oportunidad. ¿Bien? Candela, ¿la mejora se hace hasta desigual en la TMT y TMS? Sí, Candela, exactamente. Una vez que se hayan igualados, ahí sí que ya no hay lugar para mejora. Porque ahora, Candela, ponete a pensar, si fuesen iguales, no tengo espacio, porque te digo, mira, te saco 2 manzanas para darte 3 hojas y vos estás indiferente. Bien, y no te mejore nada. Entonces ahí ya estoy en un punto que es eficiente, ya no te puedo hacer ganar. Un poco la lógica de esto es la lógica de eficiencia paretiana. Un poco no, de hecho, la lógica de esto es la lógica de la eficiencia paretiana. Candela. Entonces, yo te estaba mostrando todos ejemplos donde podía ser que estén mejor sin que nadie esté peor. Es como que siempre había más productos porque haya, más bienestar por repartir. Una vez que están igualados, ya no tengo forma de que esté mejor, va a tener que perder a alguien. ¿Ok? Ya llegamos al último. Bien, bueno, son temas de vuelta, difíciles esto, así que paciencia. Facundo, siempre partimos del supuesto de que la utilidad se refleja exactamente en los precios. O sea que la utilidad de las manzanas es igual al precio de las manzanas. No. Lo que nosotros vamos a encontrar, y si me esperas algunas filminas más, lo vamos a ver, en realidad es que la utilidad marginal de las manzanas dividido la utilidad marginal de las hojas es igual al precio de las manzanas dividido el precio de las hojas. Esto es una de las cosas más difíciles, esto es una materia de economía que tenemos que entender que cuando pensamos en términos de precios, pensamos siempre en términos de precios relativos. Entonces, cuando vos hablas de las utilidades marginales para tomar las decisiones, la gente piensa en qué me da un poquito más de utilidad y qué me saca un poquito de utilidad. Por eso no utilidades marginales. Y los precios es lo mismo. Entonces, yo voy a comprar bienes hasta aquel punto en el cual sumar un poquito más de ese bien, a cambio de lo que pierdo por consumir menos otros bienes, se iguala con la relación de precio de lo que me cuesta comprar un poquito más de ese bien y comprar un poquito menos del otro. Por eso es que se termina. Entonces, en realidad lo que termina haciendo es la relación de utilidades marginales se iguala con la relación de precios. Lo vamos a ver en algunas filminas. Pero no los precios con la utilidad, ¿no? Eso no tiene que ser así, porque de hecho, una parte interesante de esto, Facundo, la utilidad para todos los individuos puede ser distinta. Yo no te puedo garantizar que la utilidad para todos los individuos sea igual. En cambio, sí te puedo garantizar que a partir de transacciones, la utilidad marginal es igual a los precios. ¿Por qué? Porque si a mí la utilidad marginal de las manzanas me es muy alta, empiezo a comprar cada vez más manzanas, hasta que en un momento su utilidad marginal cae, y puedo hacer que esa relación de utilidades marginales se me empareje con los precios. Ahora, la utilidad de las manzanas yo no puedo. Yo qué sé, tengo una persona que le gustan mucho las manzanas y puede estar infinitamente por arriba. Gastón Marinelli, esto de la relación marginal de sustitución igual relación de precios viene de la tangencia de la curva de indiferencia con la recta presupuestaria, ¿no? Sí, y esto ahora lo vamos a ver más adelante, pero exactamente tiene que ser, lo vamos a ver acá, creo en las filminales, sí, en 2 filminas lo vamos a ver. Gastón, y sí, y tiene que ver porque, a ver, básicamente, vos pensalo de la siguiente forma. Vos sos una persona que tiene tu relación marginal de sustitución, quiere decir que vos, en función de tus gustos, de tu utilidad, vos podés sustituir y podés intercambiar la utilidad que te dan las manzanas por las hojas. ¿Y contra qué lo vas a comparar? Vos acordate que tu decisión es un poquito más de manzanas contra un poquito menos de hojas o al revés. Entonces, marginalmente, uno contra el otro.
¿Y contra qué lo vas a comparar esto? Si esta decisión, si estás consumiendo mucho o poco, si querés consumir más de uno o más del otro. Bueno, contra los precios, porque los precios no es ni más ni menos que lo que vos tenés que ir a decidir, o si al final del día vos vas a saber si te está dando mucha o poca utilidad es con respecto a los precios. ¿Ok? Si a vos en el margen comprar una manzana más te da el doble de utilidad que las hojas, es decir, la utilidad marginal es el doble que de las hojas, vas a comprar en tanto y en cuanto las manzanas te cuesten menos del doble que las hojas, vas a seguir comprando. ¿Ok? Entonces vos siempre vas a estar comparando contra el precio de las hojas. Ahora, en 2 filminas más lo vamos a ver y de última me frenás de vuelta, Gastón, si no quedó claro. Esa parte. Primer teorema fundamental de la economía del bienestar. Todos los productores y consumidores operan en mercados de competencia perfecta, esto es, carecen de poder de mercado individual. Entonces, esto lo habrán visto en introducción y en microeconomía, que un mercado competitivo quiere decir cuando nadie tiene poder, está tan atomizado que nadie tiene poder de alterar los precios, nadie tiene poder de mercado. ¿Ok? Y además vamos a decir que existe un mercado para todos y cada uno de los bienes, esto es una definición más formal, pero quiere decir que se pueden comprar, todos los bienes se pueden de alguna forma comprar y vender libremente. Cuando esto sucede, y todos los bienes, hay mercados para todos los bienes, y estos operan en forma de competencia perfecta, la asignación de recursos va a ser eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Por lo que veníamos hablando hasta recién. Si yo tengo mucho de algo, lo voy a ir a vender, y si tengo poco de algo, lo voy a salir a comprar relativamente, y si produzco más o produzco menos, van a estar los incentivos dados para aumentar o bajar la producción de tal o cual bien, y siempre esto va a tender hasta llegar a un punto donde se igualen. De nuevo, si la gente quiere demasiado un bien, quiere decir que tiene una utilidad marginal muy alta por ese bien, entonces vamos a empezar a producir más de ese bien, de modo que cuando uno aumenta el consumo, la utilidad marginal de ese bien va a ser cada vez más bajo, hasta lograr el equilibrio. Cuando llegamos al equilibrio, como habíamos visto, que es la igualación de las tasas marginales de sustitución con las tasas marginales de transformación, en ese punto lo que tenemos es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Es decir, nadie puede estar un poco mejor sin empeorar a nadie. Llegamos al límite. Entonces, si todos los bienes tienen un mercado, y que este mercado funciona en competencia perfecta, es decir, que todos pueden comprar y vender libremente sin restricciones, la asignación va a ser eficiente en el sentido de Pareto. Hay alguna demostración un poco más compleja, pero que no se ve en este año, no la vemos en esta materia, pero un poco conceptualmente para entender este primer teorema fundamental de la economía de bienestar y qué es lo que quiere decir de este primer teorema que llegaba a esta conclusión que tenemos ahí en mayúsculas. Déjenme ver una cosa. Hasta la 30 vamos a ir. Acá recién con la pregunta que me hacía Gastón. Como yo les contaba, en realidad, y voy a tomar un poco lo que dice Gastón, si la tasa marginal es igual a la relación de precios, viene de la tangencia de la curva de indiferencia con la recta presupuestaria, ¿no? Efectivamente, Gastón, esto es lo que vos estabas diciendo. Quiere decir entonces que esta persona, para ver haciendo memoria un poco de microeconomía, Gastón, que veo que vos, ¿te animás a prender el micrófono, Gastón, y decir qué es lo que querés decir con que sea tangente la curva de indiferencia con la recta presupuestaria, conceptualmente? Sí, hola. Sí, no, básicamente que en el punto en el que se corten la recta presupuestaria y la curva de indiferencia va a ser en el punto donde la pendiente sea igual. Por lo tanto, si tomamos como que la pendiente de la recta presupuestaria es la relación de precios y que la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución, bueno, cuando sean iguales va a ser el punto en el que se corta. Excelente, excelente, Gastón. Lo único que al principio, que igual en el concepto lo explicaste bien, no es que se corte, sino que sean tangentes. Es como no, sí, que sean tangentes. Sí, me refería a eso. Sí, no, obviamente, y queda bien claro porque vos estás planteando que es la igualdad, si no, no serían iguales. Lo que dice acá Gastón, excelente, que tiene muy fresco los conceptos de microeconomía,
es la decisión óptima de consumo, esto si nos ponemos a pensar, es, recuerden que a partir de una determinada restricción presupuestaria, nuestra mejor decisión como consumidores va a ser, che, a partir de esta restricción presupuestaria, tocar la curva de indiferencia más alta, porque es la curva que nos da mayor bienestar. Recuerden que este era un poco geométricamente como miramos una decisión óptima de consumo. Entonces, una decisión óptima de consumo, como decía Gastón, se da en el punto donde se igualan. Esta igualación quiere decir que son tangentes. Quiere decir que estoy, dada una restricción presupuestaria, cuya pendiente es la relación de precios, tocando la curva de indiferencia más alejada del origen que puedo, mi curva de indiferencia más alta. Esa lógica, para pensando en la lógica de micro 1, es lo mismo que está relacionado directamente con lo que yo les contaba de la relación de utilidades marginales. También lo puedo pensar, que si yo marginalmente, si yo estos no fuesen iguales, quiere decir, de vuelta, pensemos que este RMS que tengo aquí, de manzanas por hojas, no es ni más ni menos que la utilidad marginal de las manzanas dividido la utilidad marginal de las hojas. Si me lo pongo a pensar, tendría que la relación de la utilidad que me da en el margen más manzanas con respecto a más hojas, contra cuánto me cuesta comprar más manzanas contra cuánto me cuesta comprar más hojas, que es la relación de precios. Si estos no fuesen iguales, quiere decir que relativamente me daría más utilidad, por ejemplo, si fuese más grande el término de la izquierda, me daría más utilidad consumir más manzanas que lo que me cuestan relativamente consumir. Entonces, por esta lógica que decimos que esto se tiene que igualar. A partir de, como había explicado Gastón, de esta tangencia que sabemos que es la decisión óptima en el consumo, y pensándolo, si queremos en términos de esta clase, de cómo lo estuvimos viendo esta y la clase pasada, recordemos que atrás de RMS hay utilidad marginal de manzanas dividido utilidad marginal de hojas. Si es más grande uno, si es más grande el término de la izquierda, quiere decir que relativamente me da más utilidad que lo que me cuesta en precios, si queremos pensarlo. ¿Okay? Lo mismo ahora para EVA tenemos, ¿no? Obviamente, si para EVA no se llega a cumplir esta condición, de vuelta tendríamos que no está optimizando su decisión de consumo. Quiere decir que hay incentivos para cambiar la decisión. La decisión la vamos a cambiar tantas veces como sea necesario hasta lograr que se equilibren y que se dé la condición de óptimo que explicábamos recién ahí en dúo con Gastón. Naturalmente, y dado esto que estamos cumpliendo, estamos implícitamente lo que estamos diciendo es que la relación marginal de sustitución en el consumo de manzanas por hoja para Dan se tiene que igualar a la relación marginal de sustitución de manzanas por hoja en el consumo para EVA. ¿Ok? Obviamente porque lo que tenemos es que están igualando lo mismo, ambos. Los dos lo tienen que igualar a la relación de precios. Que la relación de precios sí es la misma para los dos. Porque, o sea, cuando quieren ir a comprar hojas y manzanas, dado que es un mercado competitivo, además, recordemos, porque estamos en el primer teorema de bienestar, dijimos que hablamos de mercados competitivos, son tomadores de precio. Los dos van, las manzanas cuestan tanto, las hojas cuestan tanto, y se acabó el historia. ¿Ok? Gastón, acá, en competencia perfecta, esta igualdad se hace automáticamente que se iguale con la TMT, ¿no? Es que esto, y ahora acá Gastón, acá vamos con lo que sigue, y es lo que está diciendo ahí Facundo, me van adelantando. Acá tenemos. Nosotros sabemos que en competencia perfecta, los precios se igualan al costo marginal. ¿Ok? Los precios se igualan al costo marginal, ¿por qué? Porque es competencia perfecta, porque si los precios no fuesen igual al costo marginal, habría incentivos a que entren nuevas empresas. ¿Entiendes? O sea, habría rentas, y entrarían más empresas, y en cualquier caso van a entrar tantas empresas como sea necesaria para que los precios bajen hasta igualarse con el costo marginal. ¿Bien? Que es lo que está diciendo ahí Facundo por el chat. Y como yo sé entonces que la relación de los costos marginales es la relación marginal de transformación, o tasa marginal de transformación, porque recordemos que a partir de cómo se relacionan los costos marginales, yo tengo la FPP, es que tengo entonces que la relación de precios, si nuestro mercado es competitivo, de vuelta, es importante que sean competitivos estos mercados, tengo que entonces la relación marginal de transformación también se iguala a la relación de precios. Entonces ahora yo tengo que la relación marginal de sustitución en el consumo de manzanas por hojas, tanto para Dan como para EVA, es igual a la relación de precios. Que la relación marginal de transformación en la producción de manzanas por hojas es igual a la relación de precios.
Esto ahora deducimos que se tienen que igualar los tres términos. ¿Ok? La relación marginal de transformación, entonces O tasa marginal de transformación va a estar igualada a las relaciones O tasas marginales de sustitución en el consumo. Se hizo un poco un trabalenguas, pero no es ni más ni menos aquí también lo que estuvimos demostrando a partir del primer teorema de la economía de bienestar, cómo es que alcanzamos la eficiencia paretiana. De vuelta, la condición aquí central es que el primer teorema de la economía de bienestar partía de que los mercados son competitivos y que todos los bienes operan en mercados competitivos. ¿Por qué? Porque para hacer que Adán y Eva sean tomadores de los mismos precios, es porque es un mercado competitivo, porque ellos van al mercado y son tomadores de precios, del mismo modo que en la producción, para que esta igualdad se dé de los costos marginales que sean iguales a los precios, como decía Facundo, muy bien en el chat, esto parte de que es un mercado competitivo. Como bien sabemos, si un mercado no es competitivo, por caso un monopolio, los precios no tienen por qué ser iguales a los costos marginales. ¿Ok? Entonces vemos cómo, en condiciones competitivas, se garantiza que la solución es eficiente. Y eso es lo que nos resume el primer teorema fundamental de la economía de bienestar. ¿Preguntas de esto? Que me imagino que tiene que haber preguntas, es decir, me niego, digo, ¿se animan a hacer preguntas? Porque me niego a pensar que no tienen preguntas. En esta parte. Yo miro las filminas para ubicarme. En la práctica, ¿existen mercados perfectamente competitivos? Pregunta Facundo. En la práctica sí existen. Te diría, a ver, cuando vos, no sé, depende del barrio donde vivas. Yo donde vivo, en mi zona está lleno de verdulerías. Y los mercados podríamos decir que son bastante competitivos, que a lo sume de alguna diferencia mínima por algún tipo de costo de transacción, de que pero en el fondo los están vendiendo el costo marginal, los productos de la verdulería. Y después, acá como dice Gonzalo, lo que sí se ve son en los mercados de commodities. Los mercados de commodities en general, si yo no tengo algo como el OPEP operando, son mercados súper competitivos. Y algo incluso más gráfico, no sé si alguno acá es del campo, yo tuve la suerte, cuando mi abuelo vivía, yo lo había acompañado, cuando tenía la edad de ustedes, cuando estaba estudiando en la carrera, lo acompañaba a remates de hacienda, mi abuelo se dedicaba a la hacienda. Y si alguno que sea del interior ha visto remates de hacienda, cómo funcionan, es un mercado súper competitivo. Está la oferta, lo ofrece el remate y se vende, en realidad se vende por el valor de la vaca, pero que uno en realidad está pagando por el kilo en pie, y se vende 10, 20, 25, si no hay baja, etc. Y se vende básicamente el costo marginal, ahí tenemos que decir, es un mercado súper competitivo. Entonces, no es que a ver, es algo un poco más complejo, te diría. Es difícil encontrar mercados sin fricciones. Los mercados son competitivos, lo que pasa es que aparecen cierto tipo de fricciones, llamamos en economía, que te hace que te aparezcan algunos costos diferenciales de transacción. Pero diría que mercados competitivos tenés, ahí tenés unos cuantos. Mercado Libre opera bastante como mercado en un montón de cuestiones. También habría que separar el producto de la producción con la comercialización. Pero si yo trato de comprarme, no sé, una placa de red en Mercado Libre, es un mercado bastante competitivo. Las condiciones son bastante un mercado competitivo. ¿No? Un producto bastante... ¿Cuáles eran las condiciones para un mercado sea competitivo? Y acá hay que ir a los fundamentales. Vayamos para atrás en Introducción a Economía. Que el producto sea homogéneo, que no haya barreras a la entrada, y que no haya... Entonces ahí ya yo te doy una placa de red medio estandarizada y demás, y no hay barreras a la entrada, todo el mundo puede entrar y venderla, entonces eso me va dando condiciones de mercado competitivo. ¿Ok? Con respecto a la igualdad costo marginal igual a precios, el mercado competitivo, ¿podría explicar un poco más de dónde surge ese concepto? ¿Cómo llega esa concepción? Julián, eso es de Introducción a Economía. Básicamente lo que vos tenés es que es mi empresa, pensemos de la siguiente forma. El costo marginal es cuánto me cuesta producir una unidad adicional más de algo, ¿no? Entonces yo, supongamos que entro en competencia con los pizzeros de mi barrio. Entonces a mí producir una pizza me cuesta 100 pesos. Y yo digo que la vendo a 200 pesos la pizza.
Entonces yo compito por vender pizza del barrio, entonces el pizzero que está en la otra cuadra va a decir, bueno, si vos la vendés a 200, total como el costo es 100, yo la voy a vender a 199 o 195. Y si el producto es exactamente el mismo, la gente va a decir, bueno, le compro el de 195, entonces me barre el mercado. Yo que vendía 200, vendo 0, el que vende 195 vende todas las pizzas del barrio. Viendo esto, como 195 todavía es rentable porque el costo marginal de una pizza es 100, yo digo, bueno, pará, entro yo y vendo 190, porque me llevo todo el mercado yo. Y ahora el otro pizzero vende 0 y yo 190 pesos, me vendo todas las pizzas y gano 90 pesos por pizza. Así seguimos iterando, no hace falta que sea paso a paso, sino con esta misma lógica. Lo que llegas es al nivel que vos, la competencia te va a hacer que vos estés obligado a vender al costo marginal. Porque si vos no lo haces, básicamente sos borrado del mercado. ¿Ok? Esa es la lógica con la cual vos llegas a que en un mercado competitivo el precio se iguala al costo marginal. Hagamos una pausa de 10 minutos y volvemos en 10 minutos, volvemos y cuarto para la última parte y damos 1 hora más, porque si lo doy 2 horas de corrido esto se hace muy denso y prefiero cortar, así y 5 y cuarto seguimos de vuelta. ¿Ok? Ahora después de haber visto la primera parte, la cuestión de el primer teorema fundamental de la economía y bienestar, y entendimos cómo podíamos lograr a partir de mercados que funcionan de forma competitiva, que la asignación, es decir, la asignación quiere decir las cantidades producidas y consumidas sean eficientes. Es decir, que no podemos hacer que nadie esté mejor, es una definición de eficiencia paretiana, nadie puede estar mejor sin empeorar a nadie. Florencia, ya puse a grabar, muchas gracias. La verdad que viene bárbaro que me recuerden, por las dudas, así que les recuerdo, los aliento a que me lo digan, pero me acordé. Los aliento a que me lo digan todas las clases todo el tiempo. Así no me olvido, por alguna vez me voy a olvidar, si no. Entonces, como les contaba, encontramos la forma para que sea eficiente las asignaciones, es decir, las cantidades producidas y consumidas, pero algo que ya salió en la clase pasada, y no hoy, no me acuerdo quién era de ustedes, pero o más de uno, me ha preguntado y hablamos de las cuestiones que tienen que ver con, che, ¿qué hay de la equidad o qué hay de que nos parezca más o menos justo? O en todo caso, cuando mirábamos, recuerdan la caja de Edgeworth y las distintas distribuciones y los distintos puntos, decíamos, bueno, tal o cual punto es eficiente o no lo es. Pero cuando ustedes me decían, che, pero por ahí tiene mucho Adán o tiene mucho Eva, y yo un poco le decía, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante. Un poco. Entonces ahora, vimos la parte de eficiencia, ahora el segundo teorema fundamental de la economía de bienestar. La equidad, en realidad aquí, tendría que ser, la eficiencia no es el único criterio para definir si una asignación es buena. Porque como bien vimos, dijimos que tenemos un montón de puntos. La clase pasada teníamos en realidad que están las mismas filminas más atrás. Todos estos puntos que por algún motivo a nosotros nos va a parecer que P1 es el punto que es eficiente y que además está bien distribuido. Pero también dijimos que los puntos P2, P3, P4, P5, todos ellos son igualmente eficientes. ¿Por qué son eficientes? Porque todos cumplen con la condición de eficiencia paretiana. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma decir, che, pero P3 es mejor que P5, por decirlo de alguna forma? O mismo P1, ¿por qué P1 nos tendría que parecer mejor que P2? O incluso Q, este punto que está por fuera de la curva de contrato, ¿cómo es con respecto a P4? ¿No? Una cosa es decirlo en términos de eficiencia, sí sabemos que Q es peor en términos de eficiencia, ¿por qué? Porque bien sabemos que Q no está sobre la frontera de posibilidades de producción, bien sabemos que un punto como Q podemos hacer que todos estén un poco mejor, o por lo menos que alguno esté mejor sin empeorar al otro, pero bueno, pero quizás nos gusta más, porque es una cuestión de equidad, porque P4, todo muy lindo, es eficiente, pero uno cuando mire el mapa va a decir, che, pero EVA tiene poco. O un punto como P5,
también es eficiente, pero ahora Adán tiene poco. En cambio, un punto como Q, si bien ineficiente, podrán decir, bueno, pero mal o bien, tienen un poco cada uno, está más o menos repartido. Entonces, aquí es donde viene un poco esta discusión de eficiencia versus equidad, pero que al menos en esta parte del año, o en esta parte de la materia, no es un versus en realidad como que haya una tensión, no hay un trade-off, o algo que, una frazada corta entre uno y otro, sino que podemos comparar unos y otros. Lo que vamos a ver aquí es la curva de posibilidades de utilidad. ¿Qué punto es mejor? Acá, no sé, escribí con los codos. Nosotros vamos a tener, a partir de la curva de contratos, de la curva de contrato que nos da todos los puntos eficientes, lo traducimos a un mapa donde tenemos en dos ejes las curvas de utilidad. Es decir, no las curvas, sino los niveles de utilidad que pueden alcanzar tanto Adán como Eva. ¿Ok? En el eje de las X se va a medir la utilidad de Eva, en el eje de las Y la utilidad de Adán. Como vemos acá, un punto como P3 tiene relativamente mucha utilidad para Adán, poquita para Eva, y P5 es al revés. Si miramos el gráfico anterior, P3 hay mucha utilidad para Adán, fíjense que Adán en un punto P3 tiene un montón de manzanas y un montón de hojas, y Eva tiene relativamente poco de ambos. Y un punto como Q está puesto por debajo de esta frontera de posibilidad de utilidad. Básicamente esos son todos los puntos máximos. Dada esta forma extraña que tiene la frontera de posibilidades de la curva de contrato, que como yo les había contado la otra vez, no necesariamente no tiene que ser una línea recta, no necesariamente, entonces, dado que no tiene por qué ser una línea recta, es que tiene esta forma, la curva de posibilidades de utilidad, que tiene esta forma irregular de alguna forma, ¿no? Este formato que va y que viene, que se hace cóncavo y convexo por tramos. Lo que sí sabemos es que un punto como Q, naturalmente, está metido hacia adentro. ¿Por qué? Porque en un punto como Q es posible aumentar la utilidad a ambos. Acá, como vimos, es posible que un punto como Q, sé que tengo alguna forma, un punto como Q, imagínense que acá van a pasar algunas curvas acá no son tangentes, se van a estar cortando, y de alguna forma un punto como Q, ayúdenme a hacer este ejercicio, es como si estuviese en algo como acá. Yo puedo de alguna forma mejorar la utilidad de los dos yendo a un punto intermedio. Un punto como Q, imagínense lo mismo, que hay una curva acá roja habría de Eva, y una curva gris de Adán, que va por acá, y si yo miro, se me hace como esta pancita, esta cuña, en la cual en el medio puedo mejorar la utilidad de ambos. Sería ni más ni menos que decir que a partir de Q me mueva al noreste, es decir, que mejora la utilidad tanto de Adán como de Eva. Meli Lacharda, profe, yo cuando estaba leyendo me surgió la duda si la curva de contrato y la curva de posibilidad de utilidad son lo mismo o dan la misma información. ¿Es así? Sí. No dan la misma información en tanto y en cuanto la curva de contrato no me dice exactamente qué utilidad tiene cada uno, sino que la curva de contrato, lo que a mí me va a estar diciendo, Meli, la relación es que la curva de contrato me dice cuánto de cada bien tiene cada uno. Que si bien esto tiene relación directa con la utilidad que van a obtener, ¿ok? Pero dado que la utilidad no tiene por qué ser una función lineal de los bienes consumidos, es que existe esta diferencia. Digamos que tiene la misma información, pero mientras en una me va a decir cuántos bienes tiene cada uno, la otra me está dando cuánta utilidad tiene, ¿ok? Y que es un concepto algo abstracto y algo difícil de racionalizar, el concepto de utilidad que vemos en microeconomía. ¿Bien? Está lloviendo todo. Bueno. La curva de posibilidades de utilidad, nada, los puntos sobre la curva U, esta curva de posibilidad de utilidad que marcábamos recién, son eficientes en el sentido de Pareto. Entonces, como recién hablábamos, Meli, que sean eficientes en el sentido de Pareto, quiere decir entonces que son lo que están sobre la curva de contrato. Recordemos que la curva de contrato hablamos de los puntos que son eficientes. Pero ¿cómo sabemos entonces qué punto es mejor? ¿Cómo podemos saber cuál de estos puntos? Porque, a ver, como dijimos, ok, yo sé que P3 y P5 son eficientes en el sentido de Pareto, los dos están, en cualquiera de estos dos puntos no puedo mejorar la utilidad de uno sin mejorar la del otro, ok, sin empeorar la del otro, pero no sé cuál es mejor, cuál me conviene.
¿ok? No tengo forma. Para saber en qué punto es mejor, asumiendo que se cumpla la eficiencia, ¿no? Obviamente, es decir, que estoy sobre la curva de contrato, ¿bien? No hay una forma objetiva de introducir, no hay una forma objetiva de medirlo esto. Porque, de nuevo, pónganse a pensar lo siguiente. Uno tiende a pensar, cuando uno piensa en... Piensen que toda esta parte conceptual, al final del día, viene construyendo el rol del Estado en la economía. Y piensen que al final del día, toda esta parte conceptual no está ni más ni menos que va a terminar siendo el soporte de ver por qué el Estado gasta en el IFE, en la asignación universal por hijo o en jubilaciones para todos. Si bien uno tendería a pensar que todos nos tienen que dar lo mismo, la verdad es que cuando uno ve cómo gasta el Estado, no nos dan todo lo mismo. En particular, en el caso argentino, el Estado, hay mucha menos pobreza entre la gente grande. Entonces, de alguna forma, para el Estado argentino, más allá del juicio de valor que cada uno haga, está reflejando que tiene alguna preferencia por los viejos por sobre la gente de mediana edad o por sobre los niños. Entonces, si bien nosotros diríamos, bueno, y el punto mejor es el que esté en el medio, no es tan obvio que tiene que ser el que esté en el medio, porque bien podría ser que lo que estamos buscando, o algún segmento de la población, de nuevo, por algún motivo, los viejos aquí son, pero podría ser gente de algún determinado grupo étnico, o demás, o de algún determinado grupo social, que el Estado tenga algún tipo de interés de protegerlos más. Bien podría ser que el Estado diga, bueno, alguna minoría étnica que sufre algún tipo de postergación, quiero que sea más beneficiado. Entonces, no demos por obvio como que el mejor de los mundos es aquel en el cual se reparte todo de forma simétrica entre todos los individuos en una sociedad. No lo demos por obvio. Lo que va a aparecer aquí, entonces, es una función de bienestar social. Y esta función va a ser la función, ustedes recuerdan cuando ustedes veían la curva, las funciones de utilidad en microeconomía, tiene una valoración subjetiva de lo que es el consumo de un bien y de otro. ¿Ok? Es decir, cuando ustedes miran las curvas de utilidades, valía que, no sé, el consumo de manzanas era la cantidad de manzanas al cuadrado, y que el consumo de hojas es la cantidad de hojas por 3. Una forma que sea m al cuadrado más h por 3, una forma de utilidad, podría tener esa forma tranquila. Tiene una valoración subjetiva, no es que nos da lo mismo más de uno más del otro. Esto es un poco lo mismo. Si ahora hablamos de una función de bienestar social, no vamos a estar hablando de una función necesariamente que tenga que darle lo mismo a Adán que Eva. Puede ser que sí, pero podría ser bien que no. Lo que ahora vamos a hacer, entonces, similar a otras veces que hemos hecho, a otras cosas que han visto en Microeconomía 1, pensemos en una función, ya no la curva de utilidad de alguna forma me dice como el bienestar individual, ahora pensemos una función de bienestar social, donde yo pueda tomar estos dos individuos y hacer máximo la valoración que tiene el bienestar de la sociedad de forma agregada. De alguna forma, esta sociedad va a estar haciendo una función que va a ser una función W, que es el bienestar, porque esto viene en inglés de welfare, que viene del bienestar, y que va a ser una función que va a tener dos componentes. Aquí los tenemos, que son la utilidad de Adán y la utilidad de Eva. Tiene las formas tradicionales de una curva de utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque suponemos que todo lo más constante, que Adán tenga más utilidad le parece mejor que Adán tenga menos, que Eva tenga más utilidad le parece que es mejor, que Eva tenga menos. Entonces yo miro aquí horizontalmente, hago un corte por aquí, con el cursor. Un punto donde Adán tiene esta cantidad de utilidad, obviamente que si Eva está en esta, tiene más utilidad, Adán va a tener siempre lo mismo en un corte así horizontal, pero un punto como este tiene menos utilidad, aquí Eva tiene un poco más, aquí Eva tiene un poco más, y en cualquier caso entonces nos estamos moviendo a curvas de bienestar social, curvas de indiferencia social cada vez más elevadas. También tiene esta forma, esta convexidad hacia el origen, si lo queremos mirar, esta forma curva, que tiene las curvas de utilidad, los mapas de curva de utilidad individuales, y que tiene lógica también. Y bueno, porque obviamente que en algún punto lo que decimos es, mirá, si Adán tiene mucho, está en un punto como este, para mantenernos en la misma curva de utilidad, tenemos que
darle un poquito más a Eva y estamos dispuestos a renunciar a un montón de Adán y no nos afecta. ¿Por qué? Bueno, porque como Adán tiene un montón de utilidad, la verdad que un punto acá nos da la misma utilidad, el mismo bienestar agregado, la misma curva de indiferencia social. Y esto quiere decir lo mismo que cuando yo tengo manzanas y hojas. Si tengo muchas manzanas, la verdad que estoy dispuesto a resignar a muchas a cambio de poquitas hojas. Esto es lo mismo, tiene esta forma estándar y que nos parece aceptable, que es que si uno tiene mucha utilidad, la verdad es que vamos a estar indiferentes con una situación donde ese que tiene mucho le hacemos resignar bastante para darle un poco a aquel que tiene un poco menos. Entonces, en función de estas curvas de utilidad, de curvas de indiferencia social, digamos, de diferencia de bienestar social, que están compuestas por las utilidades de los individuos, es que podemos armar este mapa. Y obviamente aquí, como va a marcar esto, el bienestar social, como les decía, es creciente. Obviamente que la curva que está aquí abajo de estas tres es la que tiene menos bienestar social, esta del medio tiene un poco más, y la que está cuanto más alejada del origen, mayor bienestar social nos va a estar dando. ¿Cómo hacemos ahora la maximización del bienestar social? Bueno, tenemos este mapa de curva de utilidad, de bienestar social, y lo que vamos a hacer es, le cruzamos la frontera de posibilidades de utilidad y decimos, bueno, en función de cuánto es lo máximo que podemos alcanzar de utilidades entre los dos, cuál sería la curva de indiferencia, de esta curva de bienestar social más elevada que vamos a poder encontrar. Similar a como hemos hecho en otros momentos, con otros temas, tiene una lógica de vuelta similar, en la cual trataremos de, a partir de la combinación de utilidad de Adán y Eva, de alcanzar aquel nivel de utilidad más alto posible. ¿Ok? ¿Esto cómo sería? ¿Alguna pregunta? Gonzalo Chavase, exactamente. No es justamente una restricción, como lo pensamos, como de precios, y trato de evitarla, la palabra esa, entonces esto va con muchas comillas, porque un poco la restricción presupuestaria lo que tiene es que hay una relación de precios dada, y sobre esa curva se mueve de una forma, digamos, lineal, ¿no? Entonces de alguna forma como que ir para arriba y para abajo es lo mismo. Acá te tomo el punto de el cómo una restricción de utilidad. ¿Cómo? Así que, y con mucho énfasis en el es cómo. Se parece bastante. ¿Ok? Santiago Christensen, ¿cuáles son las curvas que tenemos que unir? Bueno, lo que vamos a buscar aquí es la tangencia. Nosotros lo que queremos siempre es de este mapa alcanzar la curva de bienestar social más alta. Como dijimos, las curvas de utilidad que venían de acá, esto en función de esta recta, cuanto más alejada del origen, mejor. Quiere decir que nos reporta más bienestar social. ¿Ok? Acá tenemos dos personas, cuanto más lejos del origen está, es que tienen más utilidad cada una de ellas. Tenemos este mapa aquí, para que quede bien con el gráfico, aquí se modifican un poco, pero en la misma lógica, y ahora entonces queremos alcanzar la más alta. Bueno, ¿cómo es la forma de alcanzar la curva de utilidad más alta? ¿De bienestar social más alta? Como buscamos siempre, buscando una tangencia, como habíamos visto más temprano, ¿no? Cuando uno encuentra una tangencia, quiere decir que más arriba que esto no se puede llegar de curvas de utilidad, por lo menos estando sujeto a, de bienestar, digo, estando sujeto a estos niveles de utilidad que tiene cada una de las personas. Eso, Santiago, decime si la idea quedó o no, o si refuerzo o prende el micrófono. ¿Sí? Tomás Clapera, ¿podrías repetir cómo conformás el mapa de curvas de indiferencia? Sí, por supuesto. El mapa de curvas de indiferencia, tenés que pensar estas curvas de indiferencia social, que son básicamente, uno se tiene que poner aquí como un planificador central. Esto pensemos que tenemos dos individuos, pero es el Estado diciendo, yo quiero maximizar el bienestar de todos los individuos. Y se supone que el bienestar de todos los individuos, ya estoy, déjame termino con esta idea. No, perdón, que justo te pregunté y se me cayó internet y no escuché cómo arrancaste a explicar. Ah, ok. Perdón. No, la idea de esto es, vos lo construís como si fuese, vos como planificador central o como Estado, vos lo que querés es obtener el máximo de utilidad de ambos. Y tiene la lógica un poco de tu curva de utilidad, cuando sos una persona elegís entre dos bienes, y de alguna forma, algún bien pondera un poco más que otro, o ponderan de forma distinta. Acordate que una curva de utilidad, yo daba el ejemplo, puede ser que diga, bueno, el consumo de manzanas al cuadrado más el consumo de hojas por 3. Esto es un poco lo mismo, no necesariamente me tiene que dar
igual, entrar igual en la función con la utilidad que tiene Adán y Eva. Sea como sea, en cualquier caso, me van a dar una utilidad positiva, un bienestar positivo para la sociedad. Entonces, lo que voy a tener es esta composición, que cuanto más lejos del origen estoy, más utilidad me da, y obviamente, por la forma que tiene estas curvas, tiene alguna sustitución en la cual, si ya tiene mucho Adán, estoy dispuesto a resignarle bastante para darle un poquito más a Eva para mantenerme indiferente. Y cuanto más utilidad pueden tener ambos, obviamente que es mejor. Cuanto más me alejo del origen, es mejor. Por eso es que aquí busco alcanzar la curva más elevada. Santiago, aquí, decime Tomás ahí si quedó, y si no, igualmente está, para el resto de los chicos, ¿viste? Porque ya queda grabado, para no hacerlo ir y venir. Sí, gracias, Isidro. No. La tangencia entre curva entre indiferencia, curva e indiferencia, digamos, igual a utilidad. Santiago, no termino de entender. Si te animás, prende el micrófono. Y no tengas miedo a confundirte el concepto, podés decir curva e indiferencia. Sí. ¿Cómo va, Isidro? No, el punto ese entonces sería la tangencia entre la curva de utilidad y la curva de indiferencia. Digamos, ese sería yo por ahí estoy confundiendo un poco el vocabulario, digamos, la curva de bienestar social, a las que son más regulares de alguna forma, ¿ok? Cuanto más lejos origen mejor. Claro. Y, sí, digámosle, la frontera de posibilidades de utilidad. Así dejémoslo bien en claro esta definición. Esta línea que se mueve loca es la frontera de posibilidades de utilidad, y la tangencia la buscamos con lo que es la curva de indiferencia de bienestar social. Podemos decir curvas de bienestar social o curvas de indiferencia de bienestar social. ¿Okay? Bien, perfecto. La tangencia es la que nos da el óptimo. Estamos buscando llegar a la más alta de esas posibles. Eugenio. ¿Y el otro mapa o curva, la que tiene que ser tangente con la curva de indiferencia? ¿Cómo se forma la frontera de bienestar social? ¿Cuál sería el otro mapa? Eugenio, prende el micrófono. ¿Cómo va? El que tiene que ser tangente ahí con la curva de indiferencia, no me acuerdo muy bien los nombres. La caja de Edgeworth, cuando hacíamos hoy, más temprano. Esa que hiciste recién ahí, la que es toda ondulada. Esta. ¿Esto? Sí, eso. Sí. ¿Cómo se forma? No sé. La línea curva, la línea de las curvas, es la frontera de posibilidades de utilidad. ¿Qué es esto? Que en realidad no es ni más ni menos que todos los puntos de utilidad que pueden alcanzar Adán y Eva en función de la curva de contrato. Es decir, está. Acordate con lo siguiente, yo tengo una cantidad de producción que voy a estar distribuyendo, y a partir de buscar las tangencias, de buscar los óptimos de Pareto en el intercambio entre Adán y Eva, voy a tener todos estos puntos que son eficientes. ¿Bien? Cada uno de estos puntos eficientes tiene una determinada utilidad asociada. Un punto como P5 tiene una utilidad Adán bastante baja, si bien es eficiente, porque es un punto que es Pareto óptimo, porque hay tangencia a las curvas de indiferencia, es bastante baja. ¿Por qué? Porque tiene poquitas manzanas y tiene poquitas hojas, y para Eva tiene una utilidad mucho más alta, en cambio. ¿Por qué? Porque tiene un montón de hojas y un montón de manzanas. Un punto como P3 es al revés. Es eficiente, sentido de Pareto, y la utilidad de Adán, fíjate que va a ser mucho más alta porque tiene un montón de hojas y un montón de manzanas, mientras que Eva está mucho más cerca de su origen. ¿Ok? Claro. Y yo esos consumos que acá solamente veo hojas y manzanas, esto fue en línea que me había preguntado hoy más temprano, lo hablamos, creo que fue Meli que había hecho un comentario, una pregunta. Yo esto lo puedo traducir en utilidad. Yo acá solamente tengo las cantidades de bienes. Pero podría decir qué utilidad tienen cada uno. Y fíjate acá, P3, que acá como te había dicho, P3, está bien, ahí lo agarré. Bienes, va a tener mucha más utilidad Adán. Y Eva en P5 en realidad va a tener mucha más utilidad, que tiene mucha más, y relativamente Adán acá abajo. Bueno, esto es la curva de posibilidades de utilidad. Y esto lo quiere hacer tangente con la curva de indiferencia de bienestar social. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, nada. Pablo. Entonces, en el punto donde maximizamos el bienestar social, es el punto de tangencia entre la curva de indiferencia social, más alejada del origen, y la frontera de posibilidad de utilidad. Perfecto. Que a su vez viene dada de los puntos óptimos de en la curva de contrato, que es la curva de contrato, porque es única. Es esta de acá. Exactamente, Pablo, es como lo decís, solamente con que la curva de contrato es única. ¿Ok? Profe, Gonzalo Chavase,
Profe, como la frontera de posibilidades de utilidad no es una recta, entonces ¿puede darse tangencia de más de un punto al mismo tiempo? Sí, exactamente. Acá por simplicidad, como habrás visto, hicieron... También seamos buenos. Ponete a pensar esto, que la probabilidad de que algo... Todavía ustedes no vieron estadística descriptiva, pero la probabilidad de un punto es nula. Esto me voy por la rama un poco. Pero lo que digo, la probabilidad de que, Gonzalo, seguime con este ejemplo, la probabilidad de que esto toque acá y que vuelva a tocar acá es nula. En general lo que me podrías decir, podría ser que en realidad en vez de ser tangente acá, sea tangente acá abajo, y sí. ¿Ok? Podría ser que sea tangente aquí y aquí. Ahora, que justo de la casualidad de que sea tangente 2 veces, existe la posibilidad, pero la probabilidad es nula. De hecho, como esto es un continuo, diríamos que la probabilidad es 0 de que toque 2 veces. Es una cuestión muy técnica, pero ¿me seguiste un poco ahí, Gonzalo? Entonces, es correcto lo que decís. Podría darse una doble tangencia, pero no está mal asumir que se va a cruzar una sola vez la tangencia con una curva más alta. Porque además recordá que esto, una cosa importante, que las curvas de indiferencia son un mapa que es consistente, es decir, las curvas de indiferencia no se van a cruzar. Las curvas de indiferencia van una abajo de la otra, es decir, entonces, la que va a ser tangente aquí, que va a haber una que es tangente acá, como va por abajo todo el tiempo, porque es parte de un mapa y es inferior a la que está más arriba, aquí la va a cortar a la frontera de posibilidades de utilidad. ¿Se entiende? Candela, ¿el punto de tangencia entonces es lo más equitativo? No, no es necesariamente lo más equitativo. Es lo máximo que se puede alcanzar, dada la función de bienestar social. Por ejemplo, este punto, fíjate, Candela, que el punto óptimo de tangencia es un punto como 3. Fíjate que la utilidad que obtiene Adán es bien alta. ¿O no? Y en cambio la utilidad que obtiene Eva es bastante baja. De hecho, fíjate que en una curva como esta aquí abajo, Eva en un punto como 2 tendría mucha más utilidad que en 3, y sin embargo para la sociedad está mucho más abajo. Si yo tuviese que los individuos tienen curvas de utilidad simétrica y que la curva de contrato es una recta, y que para la sociedad Adán y Eva valen lo mismo, sí yo voy a terminar encontrando al final del día que bajo un montón de condiciones, y tiene cierta lógica pensar que la tangencia y que el punto óptimo se me va a dar en algo que va a estar por el medio. Ahora, dado que yo tengo un mapa de curvas de contrato de esta forma, y dado que no necesariamente las curvas de utilidad, fíjense que me tiene que dar lo mismo, fíjense que no es simétrico, esto. De hecho, si yo lo miro de alguna forma, si yo me paro en un punto acá, por ejemplo, no es lo mismo la distancia todo el tiempo, no es lo mismo lo que estoy repartiendo uno que al otro. Que no sean paralelas todo el tiempo, de alguna forma me está diciendo que yo no me comporto exactamente igual con Adán y con Eva. Entonces, no quiere decir el punto de tangencia que es el punto equitativo. Porque de hecho, como vemos acá, este punto que nos termina dando que es óptimo, pero este punto óptimo parte de una función de utilidad en la cual vale mucho más la utilidad de Adán, evidentemente. ¿Ok? Yo, como ya he dicho, puede ser que una sociedad tenga una función de utilidad que pondera más a la de los viejos, o a la de alguna minoría, o lo que sea. Entonces, no quiere decir que sea el punto más equitativo. No necesariamente, de hecho aquí se ve que Adán tiene mucha más utilidad que Eva. Candela, ¿se entendió o no? Voy de vuelta. Si no, prende el micrófono y decime, así tratamos de construir la idea juntos y de repasarla. Bien. Profe. Sí, ¿quién es? Una pregunta, yo Juan Ibupil. Hola. Juan Ibupil, ahí veo el nombre. Usted acaba de decir que acá en el punto de tangencia se ve que Adán tiene más utilidad que Eva, pero no se supone que son curvas de utilidad en las que ambos tienen la misma utilidad en cualquier punto de esa curva. No. No termino de entender eso. Ok. Son las curvas de bienestar social, son iguales. Es decir, para el planificador central que planifica esta economía, cualquier punto de esto tiene el mismo bienestar de sociedad, pero no quiere decir que tenga lo mismo. Esto es lo mismo que acordate de una curva de diferencia en microeconomía, que vos consumís manzanas y hojas.
Que vos tengas la misma utilidad con poquitas manzanas y muchas hojas, o con muchas manzanas y pocas hojas, no quiere decir que tenga lo mismo. De hecho, te lo estoy diciendo, que en una tenés más de uno y menos del otro. Lo que quiere decir es que vos siempre te da lo mismo. Es decir, vos, en estos puntos, lo que quiero decir es que aquí, por ejemplo, Adán es millonario, Eva le va muy mal, le da lo mismo que estar en un punto como aquí, donde Eva es millonaria y a Adán le va bastante mal. ¿Ok? Lo que quiere decir no es que ellos dos tienen lo mismo, quiere decir que desde el punto de vista del bienestar social, cuando yo miro todo, le da lo mismo uno que el otro. Es como decir, de alguna forma, si yo soy el planificador central o para el Estado argentino, aquellos que tienen DNI impar, que la mitad del país que tiene DNI con número impar tenga mucho, y la mitad del país que tiene DNI con número par tenga poco, le da lo mismo, es indiferente que si fuese al revés, que si fuese que la mitad del país con número par tiene mucho y la mitad del país con número impar tiene poco. No quiere decir que tengan lo mismo. Lo que quiere decir es que para aquel que evalúa el bienestar social, le da lo mismo. ¿Se entiende eso, Juani? Sí. Vendría a ser como un promedio, entonces, por decirlo de alguna manera. Seamos cautos con usar la palabra promedio, pero de alguna forma quiere decir, no usaría promedio, sino diría en la suma. Cuando suma todo el bienestar que tienen unos y otros, no digamos promedio, le da lo mismo esa composición en la cual unos tienen mucho y otros tienen poquito, que si fuese al revés, que si unos tienen poquito y otros tienen mucho. ¿Ok? No quiere decir que tenga lo mismo en todos los puntos. Sí quiere decir que en todos los puntos le da lo mismo. Gracias. También ahí creo que la clave, por lo que vos manifestás, es la frontera de posibilidades, digamos. Porque, digamos, la tangencia que hace la curva o sea, está dada específicamente con la frontera. Ese es un punto de eficiencia. Entonces, digamos, ahí me parece que está la clave también, ¿o no? No te termino de entender. A ver, que vamos de vuelta. Más allá de lo que los chicos quizás por ahí consultaban, como vos bien decís, digamos, ahí hay un punto de indiferencia de ambos, pero la clave está en que de alguna manera es un punto eficiente, dado las fronteras de posibilidades que hay. No, sí, obviamente, acá lo que estamos buscando es lograr la máxima utilidad posible a partir de la producción eficiente, a partir de distribuir eficientemente la negociación entre estos individuos. Por definición, lo que esto me viene a decir, igualmente, es que yo sí o sí, para alcanzar el nivel máximo, me voy a tener que parar en algún punto donde el reparto sea eficiente. Eso es una cuestión que va a ser necesariamente a la solución de óptimo. Y a ver si estoy siendo un poco claro. A ver cómo lo pongo de otra forma. Sí o sí, el nivel que haga máxima la utilidad de la sociedad, el bienestar de la sociedad de los dos, va a requerir que el intercambio sea eficiente. El intercambio sea eficiente va a decir que estoy sobre la curva de contrato. Entonces, necesariamente para elegir esta curva de indiferencia y encontrar el máximo, sí o sí voy a tener que partir de un punto eficiente, entonces necesariamente tengo que estar sobre un punto que refleje que estoy sobre la curva de contrato. Espero haber sido claro, y si no, no sé cómo más para tratar de, no se me ocurre otra forma para tratar de pensar por qué nos focalizamos en ese punto. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué nos dice el segundo teorema fundamental de la economía del bienestar? El primer teorema, como yo les decía, sugiere que en un sistema competitivo nos va a conducir a una asignación eficiente, a una asignación sobre la frontera de posibilidades de utilidad. El segundo teorema lo que nos va a decir es que la sociedad puede alcanzar cualquier punto de la frontera de posibilidades de utilidad si se realiza una distribución adecuada de dotaciones iniciales permitiendo luego el libre intercambio. No hay necesidad de intervenir en precios y generar ineficiencias, que esto va en relación con algo que al principio de la clase, no me acuerdo si Julián o quién fue que me dijo, sino simplemente redistribuir los recursos iniciales de una manera diferente. ¿Cuál es un poco la idea? Nosotros, como vimos, el
dijimos que esta sociedad, puntos eficientes tiene muchos, toda esta curva es eficiente, pero nos vamos a quedar con el punto 3. Podría ser que la distribución inicial no nos permita llegar a un punto como 3. ¿Por qué? Por ejemplo, porque un punto como 3, en el mapa, igual acá justo me quedó cruzado, no es el mismo 3 que el que tenía hoy. Está mal. Los puntos son distintos. Igual lo voy a explicar acá, lo voy a explicar con este cuadro, mejor. Un punto como 3 dijimos que vimos que es el punto que alcanza el máximo bienestar de esta sociedad. Sin embargo, si las dotaciones iniciales que tiene esta economía están, por ejemplo, en un punto como este aquí, acá donde se cruzan estas dos curvas, no hay forma de llegar a un punto como 3, a P3. No hay forma de llegar. A lo sumo podrá llegar a algo sea entre P5 y P2, pero de ninguna forma esta gente intercambiando voy a ser posible llegar hasta un punto como P3. Lo que me dice el segundo teorema fundamental de la economía y bienestar es que en el primero, si los mercados eran competitivos, si la economía arrancaba en un punto como este, solamente con dejar intercambiar, quédate tranquilo, Isidro te dice que va a llegar a la curva de contrato. Es decir, va a llegar a un óptimo paretiano. Eso es lo que dice el primer teorema fundamental de la economía y bienestar. El segundo lo que dice es, mirá, puede ser que por una preferencia por cierta distribución, cierta equidad, en realidad el punto deseado sea un punto como P3, que es lo que encontramos en el ejemplo que estamos mirando. En ese punto que venimos mirando nosotros, si yo arranco de un punto como este, si yo arranco de aquí arriba, no tengo forma de llegar hasta P3 simplemente diciendo, gente, intercambien. Yo le digo, intercambien libremente, los mercados funcionan de forma competitiva, y a lo sumo va a llegar la curva de contrato entre P2 y P5. No tiene forma de llegar hasta aquí arriba. ¿Cómo puedo hacerlo entonces? ¿Qué es lo que me dice el segundo teorema fundamental de la economía y bienestar? Que a partir de redistribuir las dotaciones iniciales, yo puedo lograr que los individuos, que esta sociedad alcance una distribución deseada del bienestar. Es decir, yo quiero que llegue a P3, entonces lo que tendría que hacer es, de alguna forma, yo arrancaba en un punto como aquí, como les decía, y yo lo tendría que llevar a algo que me pueda permitir llegar hasta P3. Entonces yo tranquilamente lo tendría que llevar a un punto como este. O directamente lo podría ubicar aquí, en P3, si es que lo supiese. Lo que tengo que hacer es transferir, como dice aquí al final, para poder hacerlo, permitiendo dice, una distribución adecuada de las dotaciones iniciales. Lo que me va a decir entonces el segundo teorema fundamental de la economía de bienestar es, entonces, para alcanzar P3, simplemente lo que vos tenés que hacer, agarrar y sacale de una forma no distorsiva, y esto que fue algo que me preguntaron, lo vamos a ver en las clases de impuestos, saca de una forma no distorsiva de este punto, que tiene mucho Eva y poco Adán, y pasale a Adán, de alguna forma. Esa forma de distribuir de forma no distorsiva, es decir, que yo de alguna forma le tengo que sacar a Eva, que tiene acá muchas hojas y muchas manzanas antes de empezar, o que podría ser que tenga mucha plata inicial, yo le voy a sacar a Eva y le voy a dar a Adán de una sola vez, y esto queda planteado para cuando veamos cómo se cobran impuestos de forma eficiente y no distorsiva, y la llevo a un punto donde tengo una dotación de recursos, Adán y Eva, similar a un punto como el que estaría aquí arriba. De esa forma, yo luego, dejando que los mercados intercambien, que los individuos intercambien libremente en los mercados, puedo llegar a cualquier situación que sea óptima y que además me parezca equitativa. Repito esto y lo planteo de otra forma para tratar de ser más claro, porque conceptualmente esto no es fácil. Igualmente apelo a su lectura del libro durante la semana. Yo dije que, según el primer teorema fundamental de la economía de bienestar, en cualquier punto que arranquemos, simplemente con dejar que la economía actúe en forma competitiva, si los mercados son competitivos, siempre llegamos a una asignación eficiente, siempre llegamos a la curva de contrato. Ok, puede ser que esa asignación eficiente no sea la que deseamos como sociedad. La que deseamos como sociedad es una que tiene alguna distribución con más para Adán que lo que nos daría si arrancamos aquí. ¿Cómo es posible igualmente llegar a una asignación que nos guste más? Sí. ¿Cómo se logra esa asignación? Eso
a partir de lo que tienen al principio, a partir de las dotaciones iniciales, le saco a Eva, le doy a Adán de una forma no distorsiva, que lo vamos a ver durante el año, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir en transferencias de suma fija. Y lo planteo en estos términos. Simplemente quiere decir que a vos vengo y te saco y no puedes hacer nada porque te saque, y no puedes hacer nada porque te dé más. Eso sería algo no distorsivo. Y lo dejo planteado así para cuando lo volvamos a ver. Pero lo importante que tenemos que saber es que si yo redistribuyo a través de montos de suma fija, de Eva para Adán, puedo llegar a cualquier punto que a mí me guste de la curva de contrato. Entonces, de nuevo, yo arranco en un punto como este, por el primer teorema fundamental de la economía de bienestar, puedo alcanzar siempre la eficiencia, pero puede ser que no necesariamente ese punto sea el que más me guste del punto de bienestar social. Quiero algo más equitativo. ¿Puedo alcanzar cualquier punto que además de eficiente me satisfaga en términos de equidad? Sí puedo. ¿Cómo? A partir de redistribuir de lo que tiene un individuo hacia lo que tiene el otro, de una forma no distorsiva. Esto le llamamos de transferencias de suma fija, te saco y te doy, sin cambiarte incentivos, y te llevo a un punto a partir del cual vas a poder ahora alcanzar un punto que no sea solamente eficiente, sino que además sea equitativo, sea deseable desde el punto de vista distributivo, es decir, desde cuánto tiene cada uno. Yo lo que te decía hoy es que te podía llevar a cualquier punto de esta curva solamente con que los mercados sean competitivos. Pero si al principio del día Eva arrancaba con una dotación inicial muy alta, nunca iba a poder llegar yo a 3, porque no había forma de que intercambien Adán y Eva bienes para llegar hasta aquí. Yo lo que tengo que hacer, entonces, inicialmente le saco a Eva, le doy a Adán, y ahora sí, de modo tal que me puedo acercar y puedo hacer que a partir del intercambio vaya a un punto como el 3, que es el punto eficiente. No hay necesidad de intervenir en los precios, y esto lo vamos a ver de vuelta, como digo, más adelante del año, en los precios, porque esto generaría ineficiencias, sino que simplemente tengo que redistribuir de una manera diferente. Esta redistribución inicial es en lo que se llama de suma fija. En economía, cuando hablamos de distorsiones, y esto en microeconomía tienen que haber visto, las distorsiones y las ineficiencias vienen porque le cambia a la gente los precios relativos que ven. Si yo a la gente le cambio los precios relativos, es decir, le pongo un impuesto por trabajar más o trabajar menos horas, si yo le cobro un impuesto por comprar algunos bienes más o algunos bienes menos, o si yo te doy un subsidio, te distorsiono las decisiones. De forma no distorsiva querría decir estas transferencias e impuestos de suma fija, que como no van sobre ninguna decisión que vos puedas tomar, por eso es que digo, al principio del día te saco y te doy al otro, no hay nada que vos puedas hacer, es decir, no voy a estar distorsionando ninguna conducta. Eso es un poco el espíritu de redistribuciones no distorsivas. Esta última filmina venía a explicar la parte del final, un poco lo que les quería contar recién, que me fui al ejemplo de la filmina más atrás para poder relacionarlo con la curva de posibilidad de utilidad, es lo siguiente. Yo puede ser que arranco en un punto como A, de las dotaciones iniciales, donde tiene mucho Adán y poco Eva, en un punto como Adán, y según el primer teorema de bienestar, yo puedo garantizar que esta economía llegue a un nivel eficiente. Un nivel eficiente, pero que va a estar necesariamente entre P1 y P2. ¿Ok? Ahora, puede ser que eso a mí no me parezca equitativo, sin embargo me parece equitativo que esté en algo más por el centro. Entonces lo que yo tengo que hacer es, a partir de A, le tengo que sacar a Adán y le doy a Eva, para llevarlo a un punto, por ejemplo, como B, y si ahora a partir de B yo les permito intercambiar, yo lo que sé es que de ese intercambio, el equilibrio final va a ser algo que va a estar entre P3 y P4. Dependiendo de cómo negocien, puede terminar en P5, que es el medio exacto, pero podría ser en algo, en el medio de algo más equitativo. Santiago Christensen, ¿qué define que es equitativo? La verdad, objetivamente yo te diría que esté distribuido de forma igual. En última instancia, lo que me importa no es lo que esté distribuido igual, sino, y es una buena pregunta esta, porque en última instancia lo que a mí me importa es no lograr que sea equitativo de una forma objetiva, sino lo que, según mi función de bienestar social, es lo deseable. Si lo deseable, como yo te decía hoy, acordate que en el ejemplo que veíamos, el punto deseable era un punto donde Adán tenía mucho. Entonces, en realidad no quiere decir, en general asociamos con que un punto equitativo, esto no tiene que ver el punto equitativo, porque equitativo tiene
tiene una connotación de que tengan lo mismo, de simetría de alguna forma. Digámosle, en términos distributivos, hay distribuciones que son preferibles y otras que no. Es decir, en términos asignativos o de eficiencia, todos los puntos de esta curva son igualmente eficientes. Todos son deseables por igual. Ahora, en términos distributivos, a esta sociedad, la verdad es que les gusta más que tenga relativamente más Adán que Eva. Entonces, en términos distributivos, digamos, en lugar de equitativo, van por el mismo lado porque uno tiende a pensar que uno quiere que tengan más o menos lo mismo, pero digamos distributivo, entonces. Esa sociedad lo define, como te decía, por algún motivo el Estado argentino valora más a la gente mayor que a los jóvenes en Argentina, que a los niños, por el motivo que sea. Vamos a ir construyendo durante el año, pero un poco la idea de tantos niños no escolarizados o no recibiendo vacunas, o que por el problema económico y por la cuarentena los padres no pueden laburar y no le pueden de comer a los chicos, para que no se me contagie y no muera la gente mayor de 70 años, tiene algún tipo de consideración que hace el Estado de que le parece que lo más justo es que si pudiésemos elegir un Estado óptimo, reciban un poquito más ciertos sectores, en este caso los viejos que los jóvenes. Así que será un poco el Estado, que el gobierno hace más que reflejar lo que la gente votó en una votación, que también es parte de esta materia, y vamos a ver la parte de mecanismos de decisión social dentro de un par de clases. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo una duda. ¿Hola? Tengo una duda. ¿Se escucha Sí, ahí? escucho medio bajito. ¿Quién habla? Keila. ¿Se escucha? Keila, ¿cómo andás? Bien. Sobre lo que hablabas recién de no intervenir en lo que serían los precios y redistribuir lo que sería el Estado, ¿no? Hablabas de un mercado competitivo. Sí. Pero en el caso que se tratara de un mercado, como lo llamaba el libro, ineficiente, en el caso que fuera un monopolio o oligopolio, o sea, ¿cómo aplicaría? A ver, no, es que esto aplica, el teorema, lo que estamos mirando acá es el primer teorema fundamental de la economía de bienestar, que lo que te va a decir es cómo logro asignaciones óptimas, y te va a decir que se van a lograr si el mercado es competitivo. Ahora, cuando no se me cumplen esas condiciones, simplemente lo que te va a decir, cuando no se me cumple, que ahora la última filmina refiere a eso, cuando yo tengo alguna falla de mercado, es decir, no se me cumplen algunas de esas condiciones que son necesarias para que se dé este primer teorema, sencillamente el libre accionar del mercado no va a llegar a un punto óptimo. Punto. O sea, vamos a ver en las clases que viene cómo es que el Estado interviene para tratar de lograr de situaciones no óptimas, a partir de fallas de mercado, lograr asignaciones que sí sean eficientes. Son todas las clases que vienen eso, pero ahora vamos a ver un poco, Keila, y déjame ver si cuando pase la próxima filmina, que es la que cierra la clase, si con eso te convenzo un poco. Y si no, volveme a decir, volveme a levantar la mano y volvemos a ver sobre esto. A ver si te puedo convencer la idea, si te puedo responder bien lo que estás pretendiendo preguntar. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más de esto? Porque un poco acá, y acá ahora ya te empiezo entonces a responder a Keila, pero nosotros lo que vimos es que la condición para alcanzar estos puntos eficientes, según el primer teorema de bienestar, tenía que ver con que los mercados funcionen, tengamos mercados perfectos de alguna forma, tengamos mercados que funcionen de forma competitiva. ¿Ok? Podemos encontrar que los mercados tengan lo que llamamos fallas de mercado, es decir, que haya un montón de condiciones que van a hacer que los mercados no funcionen de forma competitiva. Si los mercados no funcionan de forma competitiva, entonces ya el libre accionar de los individuos, la libre competencia, no nos va a llevar a una solución eficiente en el sentido de Pareto. Es decir, las cantidades consumidas y producidas de esta economía no van a ser las óptimas. Cuando yo tengo una falla de mercado, se me rompe, se me cae el primer teorema fundamental de la economía de bienestar. ¿Ok? Keila, entonces, cuando yo ya no cumplo con esa condición de que los mercados funcionen de forma competitiva,
ya ahí ya directamente no puedo dejar que el libre accionar no se me... Profe, ¿Hola? ¿Quién habla? Yamile, ¿puedes volver a repetir la definición que se me cortó? ¿Cuál? La de fallas de mercado que habías empezado a decir. Ok. Sí, yo ahí te repito, lo único chico, se les corta un cachito, después recuerden que esto lo subimos a la página. Entonces, tenemos 70 más que están escuchando la clase para no... Me imagino que todos están cansados, sino para no ser repetitivo, porque que después lo pueden volver a ver. Una falla de mercado, de vuelta, y todavía no la definí, pero nosotros lo que dijimos es que el primer teorema fundamental de la economía de bienestar, lo que nos decía, vamos a venirlo acá, es que cuando los consumidores y productores funcionan en competencia perfecta, se va a producir una asignación eficiente de recursos simplemente dejando que estos mercados actúen. Cuando los mercados funcionan en competencia perfecta, entonces vamos a tener una asignación eficiente. Y un poco lo que preguntaba Keila es, che, ¿y qué pasa cuando eso no se cumple? Bueno, cuando eso no se cumple, lo vamos a ver en las próximas clases que vienen. Pero yo lo que te digo es que hay varios motivos por los cuales podría suceder, como Keila me planteaba su inquietud, que en realidad no se ve que los mercados sean competitivos. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando haya poder de mercado, que por definición lo dije, para un mercado sea competitivo es que tiene que ser competitivo. Tiene que haber, ningún individuo tiene que tener la capacidad de alterar precios y cantidades. Cuando haya poder de mercado, es decir, un monopolio, pero puede ser un oligopolio. ¿Por qué va a pasar esto? Porque recuerden, cuando es un monopolio, como lo vimos hoy en la demostración conceptual del primer teorema, el precio ya no va a ser igual, sino que va a ser mayor al costo marginal. Entonces ya se me va a romper esa demostración, se me va a romper ese mecanismo por el cual yo logro una asignación eficiente. Inexistencia de mercados, vamos a tener que en algunos determinados bienes vamos a encontrar que no hay mercados directamente, cuando hay información asimétrica, o cuando existen externalidades, o cuando hay bienes públicos. No se preocupen por saber la definición, porque de hecho esto lo que estoy planteando es básicamente la mitad del semestre que venimos por delante, vamos a estar viendo todas estas fallas de mercado. Que entonces por eso es que me viene, por eso Keila, que te pateé una filmina a tu pregunta, porque en realidad tu pregunta es, bueno, todo esto está bárbaro, ¿y qué pasa cuando no se cumple? Bueno, cuando se cumple, primera clase, en realidad segunda clase del año. Cuando no se cumple, a partir de ahora, de la clase de mañana en adelante, vamos a estar viendo todas las distintas situaciones en las cuales el mercado no funciona de forma competitiva y se producen en realidad estas fallas de mercado. Cuando yo tengo fallas de mercado, entonces la libre interacción de los individuos no va a permitir que alcancemos asignaciones eficientes. Ahí es donde va a ser necesaria la intervención estatal. Ahí es donde vamos a ver cómo es necesario, es deseable que el Estado intervenga para poder lograr que las asignaciones sí sean eficientes. ¿Qué quiere decir una asignación eficiente? Como dijimos, en el sentido de Pareto, que todos podamos estar un poco mejor. Una asignación eficiente, al final del día, termina siendo que nadie ya pueda estar mejor sin empeorar a nadie. Cuando tengo una falla de mercado, quiere decir que hay lugar para mejoras en el sentido de Pareto, mejoras paretianas. Cuando tengo una falla de mercado, quiere decir que es posible que yo haga a algunos individuos de estar un poco mejor sin empeorar a nadie. Por eso entonces, pero si lo dejo al mercado que actúe, me deja clavado en una situación hacia adentro de la frontera de posibilidades de producción. Ahí es donde es necesario que intervenga el Estado. ¿Ok? ¿Alguna consulta de esto? ¿Y se entendió, Keila? Ahí no sé si ahí te terminé de responder. En realidad, la idea no era responderte, sino que tu pregunta en realidad tu pregunta me motiva a todas las clases que siguen. Sería imposible te responder en un minuto, porque en realidad tu pregunta, que es muy buena, es, bueno, ¿qué pasa cuando esto no funciona? Bueno, cuando esto no funciona, tenemos varias clases por delante para ir explicando qué es lo que va sucediendo. Gonzalo Chavaz acá me dice, perjudicar a nadie, salvo al dueño de la empresa. Sí, bueno, en ese caso, digamos que sí, digamos que al que obtiene las rentas de la empresa, obviamente, sí. Sí, Eugenio, adelante, por favor. Profe, se escucha mucho en la tele más que nada
que si se mete el Estado perjudicás al mercado o a la competencia perfecta. Justamente lo que decís vos es medio al revés. O sea, ¿qué opinás vos con eso? No, es que, a ver, primero que hay una mala interpretación, creo yo. Acá lo tenemos que analizar como economistas profesionales. Nosotros somos profesionales en ciencias. Lo que te dice el primer teorema fundamental de la economía y bienestar, y de hecho, y en esto no debe haber pocas cosas más ortodoxas que estos teoremas que yo les estoy dando y que estas clases en sus fundamentos, lo que esto te viene a decir es que en condiciones competitivas la asignación es eficiente. En condiciones competitivas está perfecto que el mercado actúe y está perfecto que nadie intervenga, porque si la situación es competitiva, no hay necesidad de que intervenga, porque obviamente que intervenga el Estado en general va a ser distorsivo y en general va a generar un montón de problemas. Y eso es muy correcto. Ahora, muchas veces, eso no nos tiene que hacer perder de vista que si la economía, algún mercado en particular, no funciona de forma competitiva, que en muchos casos es la norma, ahí sí tiene que intervenir el Estado. Y ahora lo vamos a ver en las clases que vienen, pero de alguna forma... Lo que pasa es que no me quiero adelantar, Eugenio, porque está buenísimo, pero me tiento a hablar ya de contenidos que lo vamos a ir viendo en las clases que vienen. Sí, es una confusión. Yo me animo a decir que en el fondo aquellos que dicen que el Estado no tiene que intervenir, seguramente igual les che, si el mercado funciona bien, y a eso estamos de acuerdo, el mercado funciona bien, yo esta clase te lo estoy diciendo, esta clase no está para nada en contra de esta clase. Si el mercado funciona bien y es competitivo, perfecto. Ahora, cuando el mercado falla, no es obvio que el mercado por sí solo tenga una asignación que sea eficiente. Negar una cosa o negar la otra, creer que el mercado nunca puede asignar eficientemente, es tan equivocado como creer que el Estado nunca tiene un rol que mejore la eficiencia. Ahora, después, lo otro que te voy a decir es, pero vamos a ver las clases que vienen. Si vos me decís, ¿es el Estado argentino? Bueno, sí, en general suele ser un elefante en un bazar, y eso no lo puedo negar. Ahora, acá tenemos una clase conceptual. Yo lo que te voy a contar y después podemos discutir si nos parece que el Estado argentino termina siendo de esta forma. Pero que hay justificaciones para que el Estado intervenga, existen, obviamente. Después, claro, si yo tengo gente que no es idónea o gente que no es honesta haciendo suyo, bueno, el modelo nuestro lo que nos va a decir, está hablando si el mercado funciona o no funciona. No tiene en cuenta qué pasa cuando para solucionarlo esto pongo gente que no es idónea o que no es honesta. Seamos buenos también un poco con el marco teórico, ¿no? Porque si no, nunca nos va a alcanzar. Si partimos de la base de que la solución nuestra va a estar viciada por un instrumento, por un actor que no es idóneo ni es honesto, sí, claro, sí, mejor que no toque nada. Pero bueno, en el modelo no se plantea de esa forma y uno no tiene que plantear de esa forma. El modelo... Después, si quieren, podemos divagar o no divagarlo, pensarlo, a medida que pasan los años en la carrera y demás, se puede pensar cómo complejizamos con estos problemas. Claro. Bueno, gracias. No, hay un montón de temas estos que van surgiendo y es una materia que para mí es apasionante. Yo no es que quiera patear las discusiones, pero está bueno que vamos a ver ya la clase que viene y la otra, van a ver cuánta más tela para cortar vamos a tener para hablar de estas cuestiones, de estado sí o estado de no y estado en qué. Muchísimo más. Les puedo asegurar que en las próximas 2 clases vamos a tener un montón más para discutir de esto. No me quiero adelantar. Gastón, profe, en el caso de un monopolio que se haya generado de manera natural, es decir, que originalmente existía competencia, pero los consumidores se volcaron por su preferencia en una sola empresa, haciendo que las demás empresas quiebren y generando un monopolio. ¿Esto se consideraría una falla de mercado? ¿No estaría de alguna manera legitimado por los consumidores? Gastón, eso no es un monopolio. Eso no es un monopolio. Yo te voy a hacer un caso de lo siguiente. Algunos de ustedes, no sé si es de un pueblo chiquitito, de algún pueblo de la provincia o del interior, no sé dónde sea, chiquitito. Por ahí les puede pasar que en su pueblo exista, ahora ya no, porque ya tiene que ser muy chico, por ahí históricamente funciona una panadería. Eso no quiere decir que sea un monopolio. El monopolio sería si ese tipo es el único tipo que puede comprar la harina, entonces es un monopolio porque tiene barreras a la entrada. La cuestión del monopolio, en definitiva, y pasa a ser un monopolio, fíjense que lo que rompe acá es que los precios sean mayores al costo marginal. Que una persona actúe sola no quiere decir que esté rompiendo con la regla de precio o el costo marginal.
Si yo pongo un precio más alto que el costo marginal y soy el único oferente en este mercado, porque soy un pueblo chico, ojo, porque eso no es un monopolio. Si yo le doy la oportunidad va a entrar otro. Si yo, dado que exista el riesgo latente de que alguien me entre a competir, soy el único, pero igual mantengo el precio del costo marginal para no perder mi mercado, sigue siendo un mercado competitivo por más que haya una sola persona. Entonces, si se da en un contexto de competencia en el cual yo quedé solo, porque la gente me eligió, pero en definitiva me eligió y yo tuve que competir, y al instante que yo de vuelta me hago el loco con los precios, va a volver la competencia, porque estoy dando lugar a rentas extraordinarias, eso no es un monopolio. El monopolio quiere decir cuando hay barreras a la entrada. Ya con que exista la amenaza latente de que alguien me compita, entonces me discipline los precios, porque en definitiva yo tengo capacidad o no de alterar los precios de mercado. Si yo estoy solo, pero no puedo alterar los precios, porque cuando me hago el loco, la competencia me va a venir y me va a sacar, entonces no tengo, por más que sea el único, no tengo capacidad de alterar ese mercado. ¿Se entiende? Así que entonces cuando quede uno solo, pero en un contexto competitivo y sin barreras a la entrada, no es un monopolio, sino que sigue siendo una competencia perfecta. Entonces, puede haber, me pregunta Facundo, no sé si con eso Gastón, decime si te quedó claro. Facundo, en el libro de Rosen, dice que hay algunos bienes preferentes que se debe proveer aunque no haya demanda. En este caso estaría considerando que genera alguna utilidad para la sociedad porque no está dispuesto a pagarlo. Entonces puede haber bienes no preferentes aunque se demanden, que aunque se demanden no se provean. No, en general los bienes, igual, ¿en qué capítulo está? Facundo, ¿está en el capítulo 3? Sí, en un momento ejemplifica que dice que en las artes, ponerle, el Estado las debería, no sé si el Estado, pero se deberían proveer independientemente de que la gente no la demande. Guardémoslo eso para cuando veamos bienes públicos, porque eso puede ser que lo diga en la parte final cuando motiva lo que van a ser los bienes públicos y las externalidades. No te olvides de esa inquietud, si te parece, pero yo creo que eso te lo voy a responder entre la clase de mañana y el miércoles, cuando veamos bienes públicos y externalidades, te lo voy a responder esa pregunta. Profe, perdón que me meto, soy Gonzalo Chavase. Espera, un segundo. Apuesto a que Facundo, confío en que si no te respondo con la clase de mañana y del miércoles, me vuelvo a hacer la pregunta. Por favor, ¿ok? No se olviden, yo cuando pateo las preguntas no es para no responderlas, sino porque creo que va a quedar respondida con la clase que viene, y como estamos empezando el año, un montón de cuestiones nos dan, las respuestas las vamos a ir encontrando. Sí, Gonzalo. Sí, no, una aclaración a lo que decía Facundo, que es eso que dice el libro que continúa en el capítulo 14, con externalidades. Y que no es que el libro lo propone, sino que da la definición. No es que dice el arte debería estar, sino que dice la definición. Que existen motivos bienes y existen motivos bien válidos para pensar que el Estado podría proveerlo o financiarlo. Por eso mismo, mira, no me acuerdo exactamente porque los capítulos del libro, la verdad que no los leí este año, pero claro, fíjate que te lo dice cuando te lo motiva, porque son parte de esto y va a ir surgiendo, así que Facundo, gracias Gonzalo y por completar, pero entonces tiene esta lógica, entonces ¿qué te digo? Te está motivando, va a ir viniendo. Esto es un poco como mi no respuesta a Keila, porque Keila básicamente me preguntó por medio semestre en adelante, así que un poco lo mismo, no es que yo esté pateando, pero van a ir apareciendo estas respuestas a lo largo del libro. Fíjense que además el capítulo 3 cierra la primera parte, que es como muy de plantear las finanzas públicas, y a partir del capítulo 4 en el libro es donde arrancan los bifes, de alguna forma. ¿Alguna consulta más? Y espero haber respondido, o sea, me dirán, Facundo, si eso te satisface o no. Estuve recibiendo algunos emails de devolución de la clase con sus opiniones, y está buenísimo, así que los aliento a que lo sigan haciendo. Como les dije, cuestiones de contenido, cuestiones de formato de la clase, cuestiones de cómo me manejo con ustedes, etcétera, etcétera. Todo con respeto tiene y merece atención. Bueno, gente, si no tenemos más preguntas, estamos ya en horario. Sí. Tengo una duda sobre la bibliografía que está subida en el AU.
que pongo, no sé si me pasará a mí solo, que pongo el PDF el último, que es el de Stiglitz y Rosengart, capítulo 8, me aparece como como que hay 20 páginas, pero me aparece solo la primera. Igual eso falta, eso Stiglitz y Rosengart no es de parte, a ver. Yo porque verifiqué todos porque ya estaban subidos. No sé, capaz todavía no hay que leerlo. Yo mientras estoy hablando, ustedes no están viendo nada en pantalla, yo estoy entrando acá al aula virtual, mientras hablo con vos. Risas de fondo. Stiglitz y Rosengart. Déjame ver. Sí, mira, está como... Igual esto es para la parte de bienes públicos, esto... Sí. Bueno, esto igual falta un par de clases, pero cuando lo demos se los distribuyo yo, si no, bueno, lo vuelvo a subir, cuando lo demos lo vuelvo a subir. Igual falta para esto todavía. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Si me olvido, Juani, recordámelo, por favor. Dale. Pido disculpas, yo me tenía que acordar, pero bueno, me puedo olvidar. Bueno, no sé si tengo más preguntas.